Muy buenas tardes, queridos participantes. Nuestra institución, el Tecnológico, les da la bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del curso gratuito SQL Server. Bienvenidos a todos ustedes, queridos participantes. Felicitarlos por la asistencia puntual el día de hoy que tienen para asistir a nuestra segunda sesión. Muy buenas tardes, Fidel. Muy buenas tardes, Franco, Luli, Daniel. Bienvenidos a nuestra sesión el día de hoy. Bueno, para dar inicio, comentarles a aquellas personas que tal vez no sepan dónde está ubicada nuestra institución. Está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Queridos participantes, contamos con local propio en el Jirón Ayacucho 528 para aquellas personas que deseen visitarnos. Muy contentos los vamos a recibir en esta dirección. De la misma manera, pueden ir indicando mediante los comentarios desde dónde se están uniendo a la sesión el día de hoy, desde dónde nos están visualizando. Asimismo, presentarles nuevamente a todo nuestro equipo tecnológico, que está conformado tanto por la plana docente, administrativa y por los asistentes académicos de cada uno de los cursos que viene ofreciendo nuestra institución. Comentarles que tenemos más de 7 años impartiendo cursos virtuales de alta calidad. Hacerles también la invitación a que se sigan uniendo a los diferentes cursos que venimos impartiendo, como son los cursos de lectura de planos en estructuras o almacén en logística. Para que ustedes puedan acceder a estos cursos, nos pueden escribir al numerito de la pantalla, al 979483728. De la misma forma, si desean tal vez conocer más sobre nuestros cursos, mensualmente estamos publicando los cursos nuevos que tenemos, como son en ofimática, idiomas. Esto todo lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Solo deben buscarnos como El Tecnológico y van a poder visualizar todos nuestros cursos gratuitos que venimos impartiendo. Asimismo, recordarles que nuestra institución no realiza llamadas. Nosotros atendemos dudas y consultas con respecto a los diferentes cursos a través de los medios que podemos observar en la pantalla. De la misma forma, yo soy la asistente académica del curso. Cualquier consulta, duda con respecto al curso, me pueden ir escribiendo al 914-7670-09. De la misma manera, el docente, el ingeniero Antonio Ramírez, quien nos viene impartiendo el curso de SQL Server. Recordarles que el curso lo vamos a desarrollar en la frecuencia de viernes y sábado de 6 a 7:30 de la noche. El curso tiene una duración de 2 semanas. Hoy se va a desarrollar la sesión número 2, que tiene por nombre Sentencias del DNMU. Asimismo, las sesiones grabadas se vienen compartiendo mediante el grupo del curso. Lo van a poder visualizar por ese medio. También se les va a compartir toda la información por el grupo del curso. Recordarles que al finalizar el curso vamos a realizar el examen para que ustedes puedan rendirlo y posteriormente solicitar la certificación. En este caso va a salir con mención en SQL Server a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El costo del certificado es de 40 soles y es un trámite totalmente opcional para cada uno de ustedes, queridos participantes. Les recomiendo que puedan solicitar para mejorar todos los conocimientos con respecto al tema. También cualquier consulta, duda que puedan tener sobre el curso, lo pueden hacer al numerito de la pantalla 946-2223-55. Por ese medio les vamos a estar brindando toda la información correspondiente a la certificación que emitimos. De la misma manera, presentarles a todos los conveniados quienes vienen trabajando con nuestra institución a lo largo de estos 7 años. Cada uno de ellos son nuestros colaboradores. Mandarles también un saludo muy cordial a cada uno de ellos que se encuentran a nivel nacional y también a nivel regional de nuestra localidad, ya que tenemos a diversas municipalidades, así como también tenemos a diversos institutos a nivel nacional. Y antes de dar inicio a la sesión el día de hoy, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma.
porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, queridos participantes, para cada uno de ustedes, asimismo pedirle al Señor pueda derramar todas sus bendiciones en cada uno de ustedes, queridos participantes, que les dé buena salud y en cualquier acontecimiento que ustedes puedan tener, les pueda dar mucha fuerza y mucha esperanza. Amén, queridos participantes. Bueno, esperamos unos minutitos a que el docente se pueda conectar a la sesión. El docente ya se encuentra en la sesión y voy a dar pase para que pueda comenzar con la sesión. Muy buenas tardes, ingeniero Antonio. Ya puede comenzar con la presentación. Listo, muchas gracias. Hola, hola. ¿Se me escucha? Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, ay, ay. Listo, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? A los demás, ¿cómo estamos? Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Nadie me ha escrito en la mañana, entonces tengo que deducir que ya todos hemos instalado SQL Server, ¿sí? En nuestro ordenador. ¿Ya? Entonces sí, vamos a compartir pantallita para la sesión del día de hoy, ¿sí? Déjeme, por favor, permítanme compartir. Voy a darle aquí. Ahí está. Voy a explicarse un ratito. Vamos a irnos a Drive. A ver, un segundito, por favor. ¿Dónde está? Mi carpetita no quiere cargar. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a hablar hoy día algo muy importante, ¿sí? Listo. Vamos a hablar aquí. Déjenme, por favor, de aquí. Un momentito. ¿Qué tal, estimada Nelly? Buenas noches. ¿Lograron instalar SQL Server? Por favor, me indican. Sí, ya para iniciar, espero que ya tengan instalado SQL Server, ¿sí? Que ya esté corriendo, ya está, perfecto. Ahí está, listo, muy bien. Vamos a ver los demás. A ver, por favor, comenten si ya tenemos instalado. Déjenme compartir, no quiere compartir. Vamos a subir aquí también ese detallito, ¿vale? A ver, listo, muy bien. A ver, estimada Nelly, ¿logró descargar? Me comentan, por favor. Sí, vamos a revisar ahorita, ¿eh? Ya está, muy bien. Ahí está. Intentemos de todas las formas posibles siempre, ¿vale? Listo, muy bien. Vamos a pasar esto aquí. Perfecto. ¿Ya? Se les ha compartido un drive. Recuerden que generalmente todo lo que vamos a hacer ahora nosotros es más que todo práctico, ¿sí? No, generalmente por temas de tiempito, un poquito así, por ese. Muchas gracias a mi señorita asistente también, estoy un poquito con la cabeza. A la señorita asistente que me ha hecho el pase, muchas gracias. Sí, entonces, generalmente vamos a manejar práctico, solamente al inicio hemos manejado un PPT, pero de ahí todo vamos a manejar en el Drive y también vamos a hacer prácticamente todo práctico, ya no mucho teórico, ¿sí? Ya que tenemos por ahí. Ahí está, muy bien, estimada Nelly. Dice, usted recomendado o el use, no entendí, el use recommending o el use advance para dar al finish. Cualquiera, no se preocupe de ello, ¿sí? Voy a compartir ahora sí mi pantallita, ya está todo listo para abarcar lo que es la sesión programada para el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos, estimados. ¿Logran ver mi pantallita? Parece que no, ahora vamos a ver por aquí. Muy buenas noches a los que van ingresando, a los que se van incorporando recién, ¿ya? Igual a los que están puntuales, felicitaciones a ustedes, ¿sí?
Muy bien. Déjeme por aquí. Todavía tengo error. No me carga. Listo. ¿Logran ver mi pantallita? No. Ya está. Vamos a habilitar la pantallita para que se pueda ver. ¿Sí? Muy bien. Ahí estamos. Listos para iniciar la clase del día de hoy. ¿Ya? Para dar el finish, dice, use recommended o use advanced. Usar recomendado, estimada Nelly, use el recomendado, no necesita el avanzado. ¿Sí? Muy bien, Rafael, nos dice Docker 738, SQL Server más SCM, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces estamos aquí, ¿ya? Perfecto, entonces simplemente vamos a iniciar. Recuerde que no necesita hacer nada en los dos procesos de instalación, simplemente es iniciarlo y ya está, ¿verdad? Listo, ahora vamos a abrir Docker, y vamos a abrir el SCMS, ¿sí? Los dos. Esperemos a que cargue, vamos a esperar. Vamos a ver por aquí, ¿sí? Esto vamos a pasar por aquí. Aquí está Docker, podemos cerrarlo. De una vez que abra y nos aparezca, podemos cerrarlo para manejar solamente la terminal, ¿sí? Vamos a revisar. Me está cargando. Ahí está, ya me cargó, simplemente cierro o puedo darle iniciar, ¿no? Bueno, recuerda que al darle play no es a imágenes, ¿ya? Aquí estoy en imágenes ahora, no es aquí. ¿Sí? Si no es a contenedores, o sea, este de aquí, que también aparece un botoncito de play. Si te fijas, me aparece esto. En cambio, en imágenes me aparece el de Microsoft, ¿sí? Prácticamente la test y me aparece Microsoft.com, ¿ya? Ese no, solamente el contenedor que dice SQL Server, ¿vale? Listo, vamos a cerrar igual, o si en caso usted quiere hacerlo de forma manual con el diseñador, le puede dar en play, ¿sí? Son dos alternativas diferentes. En mi caso, voy a cerrarlo. Sí, ahora voy a abrir mi terminal. ¿Ya? Ahí está mi terminalcita. Vamos a abrirlo. Ahí está. Perfecto. Simplemente voy a poner Docker para verificar la versión. Esto solamente es una vez. Perfecto. Tengo la 27, la versión 27. Ahora simplemente voy a correr el contenedor. Digo Docker container, ¿sí? Start, que significa iniciar, y escribir SQL Server, ¿sí? Nada más y ya se corrió, ¿sí? Me aparece. Si te aparece esto, quiere decir que es correctamente. Si de casualidad yo pongo, por ejemplo, Docker container stop, solamente con doble P o con doble O, ¿sí? Vamos a ver, es un error que tengo, me va a salir así. Cuando te sale de esta forma, te dice que prácticamente había un error, ¿sí? Te dice acá, incluso te recomienda, ¿no? Usa Docker Container Command, ¿no? Y aquí nos salen diferentes comanditos, ¿no? Por ejemplo, el create, el diff, el set, o el run también, que es para correr, start, ¿no? Aquí también va a estar el stop. Aquí está el stop. Nos dice que detiene uno más contenedores corriendo, dice, ¿no? Entonces por ahí. Pero generalmente para todo ver ponemos Docker, container, menos help. Lo que va a hacer es simplemente ayudarnos, ¿sí? Ahora ya nos va a aparecer en este caso todos los comanditos en orden, ¿sí? Para ver qué podemos hacer. Eso ya es en algo un poquito avanzado en Docker, pero sin embargo lo único que vamos a usar nosotros es start y stop, nada más, es lo único que vamos a usar, ¿ya? Nada más, podemos cambiar el nombre del contenedor, bueno, eso ya no recomiendo que ustedes lo utilicen, porque si no, pueden que por ahí hagan ciertas modificaciones. Ahora, ingeniero, por ahí, de casualidad, en el Docker, ingeniero, me olvidé la contraseña, yo le cambié porque quiero otra, ¿qué hago? Si en caso ustedes se olvidan la contraseña o algo, simplemente eliminen y vuelven a ejecutar el comando. Vamos a revisar aquí. Este comandito vuelven a ejecutar. Solo este de aquí, el que dice, en este caso, correr Docker, ¿sí? Correr Docker como de la imagen al contenedor. Solo eso, pero verifiquen la contraseña. Ya les he dicho que pueden cambiar la contraseña, ¿sí? Si quieren instalar otra versión de Docker, normal corren esto y cambian la versión aquí a 2019. No hay ningún problemita, ¿sí? Lo bueno de Docker es que puedes trabajar muchas versiones, pero todo en el contenedor, ¿sí? No te va a traer conflictos en Microsoft. Incluso, como por ahí dicen, puedo usar SHA, puedo usar MySQL, puedo usar Postgres,
puedo usar MariaDB, MongoDB, puedo usar SQL de Oracle, ¿sí? Entonces puede utilizar sin ningún problemita, ¿vale? Entonces esta versión, este código de aquí generalmente es muy potente, ¿ya? Si se elimina la contraseña o algo, pero ten en cuenta que si nosotros vamos a eliminar, ¿ya? También tenemos el riesgo de que nuestra base de datos o nuestra data también se borre, ¿ya? También se borre. Hay que tener mucho cuidado. Yo les voy a enseñar a guardar igual de todas formas, pero hay que tener por ahí mucho cuidado, ¿sí? Ya está corriendo, ¿sí? Nuevamente, una vez más, vamos a familiarizarnos con los comanditos. Docker, ¿qué nombre es? Acá dice containers, ¿no? Pero nosotros vamos a poner containers sin la S, ¿sí? Y vamos a escribir así, vamos a decirle docker container start, ¿sí? Start, de iniciar, no es start, porque si pongo start y pongo SQL Server, me va a traer un error, ¿ya? Me dice aquí el uso del Docker Commander Container, ¿no? Nos dice que así había un error. Entonces, por ahí, de nuevo, tenemos que CLS, cierro paréntesis y abro para limpiar la consola. Y nuevamente, Docker Container Start, ¿sí? Les he dicho que podemos escribir SQL Server completito o simplemente el hash, ¿no? 01B, las tres primeras letras del contenedor ID, ¿sí? En este caso, está acá arriba también, 01B, 2931E y así, ¿no? En este caso, solo las tres primeras letras también puedes correr por ahí. No hay ningún problema. Pero ahorita podemos hacer por el nombre o por el ID, correr, ¿ya? Pero generalmente es recomendable por el ID, ya que puedes tener otro SQL Server 2 o SQL Server, pero con otro hash, podemos correr también, ¿sí? En este caso, voy a darle aquí, por ejemplo, 01B, ¿verdad? Voy a poner stop, recuerda que ya está, aquí está corriendo porque está en verdecito aquí, 01B. En tu caso, las tres primeras letras es diferente, no igual al mío. 01B y ya debería detenerse y se detenió aquí y acá ya no está en verdecito. Quiere decir que se ha detenido y aquí me aparece para ponerle play. ¿Sí? Entonces desde ahí puedo cerrarle incluso, ya sabes que va a estar activado todavía aquí, ¿sí? Va a estar todavía aquí, entonces normal puede correr. Podemos iniciar incluso por aquí. Docker, container, start, ¿sí? 01B o SQL Server, las dos que quieras. Le doy ahí y ya se acaba de iniciar. Perfecto, simplemente minimizo y me voy aquí al SSMS y ya puedo conectarme con el servidor de Docker, ¿sí? Entonces le doy conectar y esto ya debería conectarme al servidor de Docker. Listo. Y nos quedamos aquí en la clase anterior. Vuelvo a preguntar, a ver, ¿todos estamos hasta aquí? Por favor, me indican en el chat. Rapidito, por favor, ¿todos estamos hasta aquí? ¿Sí? A ver, un sí, un no, un con fe. A ver, muy bien, Franco, muy bien, Pan, muy bien, Iván. A ver, todos, por favor, si estamos hasta aquí. ¿Sí? Muy bien, Daniel. A ver, los demás, vamos rápido, comentemos. Yo aún no, dice, ya está, estimada Nelly, vamos, apúrese, estimada Nelly. ¿Sí? Recuerde que tenemos que tener una computadorita siempre ahí, tratar de optimizarla para para agilizar el proceso. Si no, vamos a perder clientes, nos van a despedir, ¿sí? Mañana con el repaso del video. Excelente, estimada Nelly, pero igual presta atención a la clase, ¿ya? Para que prácticamente intente, aunque sea una hojita en un blog de notas, puede ir copiando. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar, estimados, rápidamente a hablar sobre lo que es SQL Server. Listo, este es el entorno o la interfaz gráfica de SQL Server, el diseñador, la gestión de bases de datos. Recuerda que SQL, ¿sí? Es para manejar, en este caso, bases de datos estructuradas. Es un lenguaje de consultas estructurado, pero para manejar en sí lenguaje SQL necesitamos de un gestor. En este caso tenemos el SSMS, que es el Management Studio. MySQL tiene otro, Postgres también tiene como es el PG-Admin, ¿ya? El PG-Admin es de Postgres, ¿sí? MySQL también tiene su propio gestor, pero ambas van a utilizar SQL, ¿ya? Entonces, por ahí, ¿sí? Entonces, esta es la interfaz de SSMS o el SQL Server Management Studio. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el Object Explorer, ¿sí? Aquí es donde vamos a hacer la magia, vamos a crear tablas, vamos a crear bases de datos, vamos a ver ciertas integraciones,
Y también vamos a ver ciertos, por ejemplo, en este caso, replicaciones y objetos de servidores, ¿sí? Y también parte de la seguridad. Ahora, si yo desgloso, si se fijan aquí, tengo aquí la palabrita connect, ¿sí? Connect, ¿ya? Que significa conectar. Tengo aquí como una especie de, ¿cómo se llama este? De conexión, así como si fuera la corriente. Tengo ahí, eso es para conectarme y este para aquí es para desconectarme en toda la base de datos. Esto es para filtros, actualizar y ver un registro como dashboard. Este de aquí también vamos a utilizar, pero hay diferentes formas de utilizar esto y ahorita les voy a explicar, ¿ya? Solamente de aquí podemos conectar y desconectarnos, ¿vale? Por ejemplo, ahorita estoy conectado, voy a darle clic ahí y ya me desconecté de la base de datos. No hay nada, está en cero aquí, no hay nada ni para hacer clic. Si yo hago un clic derecho, no pasa nada. Si le digo conectar, me dice, ¿no? En este caso que puedo conectar una base de datos. Entonces voy a conectar como si fuera el enchufe a la corriente, voy a darle ahí y me va a aparecer en este caso conectar al servidor. La configuración hemos dicho que es server type, el tipo de servidor va a ser database engine. El server name, el nombre del servidor va a ser localhost, 1433. Eso está en los ajustes y también está aquí, ¿sí? Si nosotros nos fijamos acá, el archivo que les he compartido en el Drive, aquí está ese puerto, 143, solo que nos falta el localhost, ¿no? El localhost, todo junto en minúscula, coma, y de ahí sigue este puerto, ¿sí? En teoría es localhost, 1433, que es el puerto. Ingeniero, si tengo otro SQL, otro motor, entonces en otro puerto, nada más, se cambia puertos, no hay ningún problemita. Sí, y ahí está. Y justamente eso es el que está aquí, en el server name. Continuamos, autenticación o authentication generalmente va a estar en Windows Authentication, automáticamente va a estar aquí. Ustedes tienen que cambiarlo a SQL Server Authentication. El login por defecto va a ser SA y también la contraseña también va a estar en los recursos. Si te fijas aquí, SA vendría a ser parte del usuario y password desde aquí, desde el igual hasta las comillas que cierran, todo esto vendría a ser la contraseña por defecto. Ingeniero, si en caso yo no quiero esta contraseña, quiero otra, reemplazas esto por una contraseña que ustedes quieran. Pero como estamos aprendiendo todavía, recomiendo que sea la misma por la cual estamos llevando el curso. Ya cuando maneje, ustedes pueden crear su entorno y crear su propia contraseña. Ahora, ingeniero, ¿podría tener otro usuario? Mi nombre, sí, pero ya es otra configuración que quizás esperemos ver más adelante. Pero sin embargo, esta es la forma. ¿Y para qué nos sirve una conexión a SQL Server? Generalmente a veces vamos a trabajar en ámbito corporativo y a veces nos van a dar un servidor, un nombre de servidor parecido a esto, pero en este caso, en caso del localhost, va a ser un puerto IP, ¿sí? Y el puerto también va a ser para conectarse. SQL Authentication nos va a dar un usuario y una contraseña de la empresa, ¿sí? Para usuarios se depende también el cargo a lo que estamos apuntando, ¿sí? Entonces, por ahí. ¿Ya? La encriptación, obvio que ellos van a tener encriptación en la empresa por temas de seguridad para estar encriptados todas las bases de datos, todas las tablas, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo vamos a poner opcional, ¿sí? A ver, está en el Drive, ¿qué pasó? Dice, ¿cuál es el password? Dice, ahí está. La contraseña es la misma que está en el Drive, ¿ya? La contraseña es este del Drive, SQL Pass 123, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Voy a escribirla nuevamente. SQL Pass 123. He puesto en mayúscula todo, ¿sí? He activado mi mayúscula y minúscula. Conecto. Pero para que se conecte tiene que estar corriendo Docker, ¿ya? Tengo que poner Docker, Docker container star y el nombre de SQL Server o el hash, las 3 primeras letras, que esto es diferente para cada uno, ¿sí? A ver, han probado esto, les ha funcionado, ¿verdad? Han colocado su hash o su código ID, los 3 primeros dígitos, ¿es igual o diferente al mío? A ver, díganme ustedes, ¿es igual o diferente? ¿O alguien le ha salido igualito al mío? Deberías pasarle diferente. Y cada vez que generen, si crean otro, les va a salir de forma diferente. ¿Sí? Diferente, ¿no? Su ID. Ya está, muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a continuar rapidito. Entonces, tenemos este entorno. Tenemos el Solution Explorer. Aquí podemos conectar y desconectar nuestra base de datos y podemos actualizar o refrescar en caso no nos aparezca una tabla, un registro, o en este caso podría ser una base de datos. Tenemos aquí como simbolitos de más.
que prácticamente es para desglosar o en este caso ver más alternativas. Nosotros en la clase anterior habíamos creado dos bases de datos. ¿Cómo las elimino? Hay diferentes formas. Yo les dije desde el diseñador, que es desde aquí, clic derecho, y aquí pongo delete, ¿sí? Simplemente elimino esa base de datos. Me va a aparecer esta información. Le digo, por ejemplo, borrar también aquí, por ejemplo, el backtag y restore la historial. También le digo que voy a eliminar y se eliminó. Como vemos, ahora solo queda uno. La otra forma de eliminar es desde el Transact SQL o en la consultas SQL, que generalmente le puedo dar aquí donde dice New Query para nueva consulta y me va a habilitar en este caso lo que es, en este caso, el Transact SQL o desde el motor SQL, ¿sí? Aquí generalmente puedo usar drop, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar, vamos a poner aquí, ¿sí? Podría utilizar esta forma o simplemente decirle delete, pero esto vamos a ver un poquito más adelante porque hay ciertos atajos que también requieran. Entonces, hay dos formas, uno es desde aquí y otro es de la manera del diseñador que también nos sale el delete o eliminar, ¿sí? Entonces, generalmente de aquí va a funcionar. Ahora, configuraciones adicionales antes de iniciar nuestra clasecita el día de hoy. Y esto quiero que presten atención, ¿sí? Nosotros generalmente vamos a utilizar parte del Solution Explorer. ¿Qué es el Solution Explorer? Ahorita no nos aparece, pero si te fijas en esta parte de acá arribita, vamos a poner aquí, a ver, disculpen, vamos a corregir por aquí, ¿dónde está mi mouse? Aquí está, perfecto. Si yo me voy acá arribita o subo aquí, ahí voy a tener diferentes opciones y por ahí va a estar mi Solution Explorer. Como primera instancia tenemos aquí el Solution Explorer que tiene un iconito de ventana junto con el iconito de Visual Basic, ¿sí? Tenemos también parte de los Properties, Windows, prácticamente que esto vamos a ver un poquito y sobre la propiedad Identity. Y también vamos a hablar un poquito sobre el Object Explorer, ¿no? O el Object Browser, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ahora vamos a abrir directamente el Solution Explorer. Y aquí tenemos el Solution Explorer. Al abrir el Solution Explorer, nos va a aparecer Solution Explorer, nos va a aparecer los miscellaneous files, o prácticamente son las consultas que nosotros vamos a usar al crear tablas, crear registros, manipulación de datos, ¿sí? Manipulación de estructuras de datos, ¿no? Modificar campos, eliminar campos, todo va a estar registrado prácticamente aquí, pero en algunos casos, si de casualidad yo digo, por ejemplo, select, vamos a decir hola mundo, ¿sí? Si yo digo de esta forma, generalmente ya normal queda, ¿verdad? Pero si yo intento cerrar esto, me va a decir esto de aquí, si yo quiero guardar o no quiero guardar los cambios. Pero esto, ¿dónde se va a guardar, ingeniero? Todos estos cambios o estas consultas se van a guardar a la base de datos master, ¿sí? Que la base de datos por defecto es la clase master, ¿sí? Eso quiero que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces, ahora, presten atención, voy a cerrar todo esto, ¿sí? Vamos, ¿qué es un Solution Explorer ingeniero? Para que quede claro, es un contenedor lógico que agrupa proyectos, los proyectos que vamos a hacer, ¿no? Los proyectos a su vez contienen archivos como scripts SQL o Transact SQL o archivos .sql, que generalmente son conexiones a servidores y configuraciones relacionadas con una tarea o proyecto específico, ¿ya? Por ejemplo, si estás desarrollando varias bases de datos para diferentes clientes, puedes crear un Solution Explorer para cada cliente y mantener sus consultas y scripts organizados. O sea, vas a tener un registro de todas las consultas que has hecho en toda esa base de datos de un cliente y puedes crear diferentes para cada cliente y para eso nos ayuda mucho los Solution Explorer, ¿sí? Nos sirve mucho para organización, fácil acceso, trabajo colaborativo, gestión de versiones, automatizaciones de tareas y parte de una documentación estructurada. Ahora, vamos prácticamente a crear nuestro nuevo Solution Explorer, ¿sí? Muy bien, vamos a darle simplemente aquí donde dice File, ¿sí? A ver, vamos a ver qué nos dicen por ahí, a ver, vamos a ver. A ver, profesor, se conecta, no sale nada al lado izquierdo, dice. ¿What? Ahorita vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Vamos a hacer dos. A ver, profe, aún no instalé el SQL Server. Hoy veremos cómo instalar. No, se vio ayer, estimado Philip. Nayeli nos comenta, sí, exactamente, listo. Listo, muy bien, ¿ya? Listo. Vamos a consultar entonces, ¿ya? Vamos a ver aquí, ¿ya? Hoy la versión web de hay la versión web de SQL Server. Si te refieres a la documentación, ¿sí?
Si te refieres a parte de la documentación, vamos a revisar al final, ¿ya? Les voy a pasar en lo que es, en este caso, el Drive, o en este caso los voy a juntar como enlace, ¿ya? Listo, pero aquí debemos estar conectados ya nosotros. Vamos a crear ahora sí, estimados, nuestro Solution Explorer. Vamos a ir donde dice File. A ver un ratito, vamos a por aquí. Están que envía mensajitos, creo que es la institución. A ver un ratito, por favor, parece que... ya sé, ya, listo. Ahora sí, ¿ya? Muy bien, ¿listo? Vamos de una vez a darle donde dice File, ¿sí? Aquí tenemos el Close Solution, es para cerrar, pero simplemente aquí, por ejemplo, vamos a decirle New, ¿ya? Tenemos aquí donde dice, por ejemplo, New, tenemos proyecto, archivos, Database Engine, Curve, también tenemos Open para abrir un Solution Explorer, tenemos diferentes alternativas, ¿verdad? Entonces, vamos a darle, vamos a ver un ratito aquí, ¿sí? Vamos a ver aquí. Podemos darle una nueva base de datos, podemos filtrar, vamos a revisar un poquito también por aquí. Podemos darle aquí, por ejemplo, para conectar, desconectar, podemos darle una nueva consulta. Vamos a ver algunas cositas muy interesantes. Entonces, vamos a decirle aquí, donde dice, en este caso, New, generalmente podemos crear desde aquí, ¿ya? O podemos, en este caso, donde dice File, podemos crear una nueva desde aquí, desde el, a ver un ratito, sal de ahí, desde una nueva query, cuando nos aparece el solution aquí, o bien también podemos hacerlo desde el diseñador, o sea, desde su parte de pestaña. Presten atención. José dice, no puedo conectar, dice. Tiene que estar activado Docker, abre Docker y de ahí presiona Docker Container Start y pones SQL Server o el hash. Sí, tiene que estar habilitado Docker, por favor. Ya, vamos a abrir rápidamente. Ya tiene que estar así, en contenedores, ¿sí? Tiene que estar corriendo y tiene que estar en verdecito, ¿ya? Tiene que estar en verdecito. Si no está en verde, no vas a poder conectar. Tiene que estar en verdecito, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Listo, cerramos. Y ahí tenemos, ¿ya? Listo. Vamos a crear rápidamente. Me voy a la pestañita File. De ahí me voy donde dice Add. Y simplemente le voy a decir aquí New Project. Voy a darle un clic ahí. Vamos a crear nuestro Solution Explorer. Nos va a aparecer esta ventanita, ¿sí? Nos va a aparecer esta ventanita. Simplemente aquí vamos a seleccionar SQL Server Scripts, ¿ya? Ahí, ¿ya? Le vamos a dar ahí, ¿sí? Entonces, a ver, podemos crear de esta forma directa, les voy a enseñar las dos formitas, como les digo, pero vamos a seleccionar aquí Add New Project, ¿sí? Seleccionamos este de aquí que dice SQL Server Scripts, ¿ya? Le vamos a dar una ruta, esto es importante. Tenemos aquí algo importante, como por ejemplo tenemos el nombre y también la ubicación de en este caso, donde va a estar nuestro Solution Explorer, ¿sí? Dice una consulta, pero si yo tengo el SQL sin el Docker, porque yo ya lo manejo así. Ya, si tienes el SQL Server, ya les expliqué las ventajas y desventajas que tiene. ¿Ya? Entonces, por ahí, si usted tiene el SQL Server ya instalado, no necesita instalar Docker, ¿ya? Eso lo dejo a contexto, pero yo les digo que desde ya, algo real y profesional es recomendado que manejen Docker, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ayuda de manera colaborativa, ¿verdad? Ya hemos hablado las facilidades que nos da Docker, algo que tenemos un SQL Server de manera local. Pero si en caso lo tiene, no ya posteriormente más adelante o quizás cuando se formatee su computadora, yo le recomiendo que trabaje desde aquí, ¿sí? Tanto cualquier gestión de bases de datos, MySQL, Postgres, cualquier gestión, trabájelo desde Docker, ¿ya? Esto es a una manera colaborativa, ¿sí? Y les va a ayudar mucho, créanme, ¿sí? Si en caso están en este mundo en el rubro de la ingeniería de software y el desarrollo de aplicaciones web, ¿ya? Entonces, por aquí, vamos a cambiarle un nombre. Por ejemplo, yo puedo ponerle Solution Test junto, así, y luego puedo cambiarle la ruta, ¿sí? En este caso, voy a crear en el escritorio, voy a crear una carpetita, ¿sí? Esa carpeta se va a llamar, por ejemplo, el tecnológico, o si no, vamos a poner simplemente aquí SQL Data, nada más, ¿sí? Vamos a ponerle SQL Data en el escritorio o donde ustedes quieran, ¿sí? Enter y ingresamos y seleccionamos aquí carpeta. Nada más le digo OK y
Listo. Ahora, si se fijan, nos ha creado aquí un Solution Explorer. Si nosotros abrimos el explorador de archivos, vamos a activar un poquito esto de aquí, vamos a activar, listo, listo, ahí está. Por ejemplo, escritorio, me voy a ir donde dice SQL Data, que hemos creado esta carpeta, SQL Data, ingreso y ahí voy a tener otra carpetita donde dicen Solution Test. ¿Sí? Ingreso y tengo esta carpetita de Solution Test, ¿sí? Ahí está, me sale Solution Test. Yo puedo cambiar el nombre, literalmente podemos cambiar el nombre, o podemos seleccionar la existente, ¿ya? Una vez más, vamos a hacer ese ejemplito. Me voy aquí donde dice File, puedo cerrar Clue Solution, le digo que Yes, ¿listo? Ahí está, vamos a cerrar un ratito, listo, File, agregar New Project. Vamos a darle ahí, selecciono SQL Server Scripts, aquí le pongo un nombre, ya, podemos ponerle cualquier nombrecito, por ejemplo, vamos a ponerle test y tech, vamos a ponerle así, cambiamos la ruta, ya, escritorio, vamos a decirle SQL Data que hemos creado y seleccionar, y decimos OK, ¿sí? Tenemos ahora dos, ¿sí? Este caso es test y tech, ¿sí? Test y tech, y acá tenemos Solution Test, ¿sí? Entonces, ya tenemos literalmente dos Solution Explorer. Imagina que es tu cliente, ¿no? Ah, ya tengo un nuevo cliente, entonces creo una paginita, creo un Solution Explorer y le digo, por ejemplo, cliente Saga Falabella, ¿no? La base de datos de Saga Falabella. Y ahí creas, ¿ok? Y aquí te va a aparecer, por ejemplo, refrescamos, vamos a ver. Ya, si no aparece, no te preocupes, vamos a cerrar todo, guardar, vamos a revisar. Solution 1 le digo cancelar, porque ya hay un registro, ¿sí? Pero sin embargo, ya nos ha aparecido aquí un poquito, una pequeña, vamos a revisar aquí, ya se ha creado en otra dirección, vamos a volver a crearla, ¿ya? Por eso no ha aparecido ahí. New Project, vamos a cambiar esta ruta, porque se ha creado en otra, selecciono SQL Data, y aquí, selecciono y pongo, por ejemplo, Saga Falabella Data, ¿sí? O BCP Data, nada más como ejemplo, ¿no? Claro que no es real, pero sin embargo, ahí tenemos, ¿ves? Y para cada uno vamos a empezar a utilizar sus consultas, ¿ya? Ahora, fíjate, voy a cerrar el Solution Explorer, puedo seleccionar aquí, cerrar toditos, File, Close Solution y cierro todo, ¿sí? Vamos a cerrar, vamos a guardarle igual, Close Solution, nos va a pedir al Solution 1, le digo, vamos a escritorio, SQL Data y le digo guardar, ¿sí? Ahora fíjate, va a pasar algo interesante. Nos ha creado un punto Visual Studio. Nos ha creado aquí las carpetitas y tenemos aquí un Solution 1. Si yo ingreso a uno de estos, tengo, por ejemplo, las bases de datos o en este caso SQL Server Projects, ¿no? Tenemos los Solution Explorer para cada uno. Yo puedo eliminar las estas. Si te fijas, vamos a eliminar todo, ¿sí? Vamos a eliminar todo, ¿ya? De cero, ahí está, ¿sí? Pongo, por ejemplo, New. Por ejemplo, aquí me voy, ¿no? Por ejemplo, aquí cierro esto de aquí, ¿ya? Puedo darle en este caso donde podemos darle aquí a New, ¿ya? Podemos desconectarnos, si te fijas vuelve a aparecer, ¿ya? Entonces, vamos a volver a hacer este proceso, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a hacer todas nuestras consultas y vamos a guardar todo esto, ¿sí? Entonces, tenemos esa formita, entonces vamos a crear rápidamente una vez más para que ustedes vean, me voy a File. Luego de File, en este caso, me voy a ir a lo que es agregar New Project, ¿sí? Esto es una formita que yo les he mostrado. La otra forma, un poco más profesional, es darle donde dice New. Vas donde dice New y vas a darle Project, ¿sí? Vamos a revisar aquí y fíjate que se abre casi similar la ventana, pero me sale más alternativas, ¿sí? Aquí voy a seleccionar simplemente, en este caso, la segunda opción, ¿ya? Esta de aquí, ¿ya? Vamos a ver, porque acá dice, por ejemplo, SQL Studio Projects y Solution Studio, Studio Solution. Vamos a seleccionar ahora el Solution Studio, ¿sí? Ahí está. Vamos a seleccionar en blanco, ¿ya? Esto prácticamente es un poquito más intuitivo, ¿sí? Tenemos un nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, SQL Data, ¿ya? Vamos a ponerle así. Vamos a seleccionar la ubicación nuevamente, escritorio, SQL Data, aquí hemos eliminado todo, ponemos seleccionar carpeta y le damos OK. Literalmente es el mismo proceso, ¿ya? Si nosotros revisamos, ahora tenemos una nueva carpetita dentro de SQL Data y ahí tenemos directamente ya un Microsoft
Management Studio Server y es un solution file, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Fíjate, y es algo muy interesante. Por ejemplo, voy a abrirlo, por ejemplo, digo Open, ¿sí? Project Solution, y en este caso voy a buscar la ubicación, que es SQL Data, dentro de aquí, ahí está, presiono Enter y ya estamos trabajando ahí. Puedo abrir el Solution Explorer, ¿sí? Y aquí tenemos el Solution SQL Data, ¿sí? Y aquí podemos agregar prácticamente diferentes proyectos, como por ejemplo, de forma directa, puedo empezar a crear. Por ejemplo, aquí voy a crear ahora sí mi script, que va a ser, por ejemplo, como nombre, en este caso, vamos a decirle, por ejemplo, curso, vamos a decirle SQL Server, ¿ya? Listo, selecciono el script y le digo, ok, y ahí está. Ahora fíjate, tengo un Solution SQL Data, tengo curso SQL Server y tengo 3 conexiones. Tengo la primera que es una conexión, las queries y los misceláneos. Voy a empezar en conexión, voy a darle doble clic y voy a decirle, o clic derecho, voy a darle New Connection. Nos va a aparecer la información como si nos vamos a conectar a la base de datos. Como todo ya está registrado y guardado, le digo OK, ¿sí? Y ya se está simplemente abriendo. Ahora, las nuevas queries. Yo puedo hacer queries desde esta forma, dándole clic ahí, pero como ya estoy manejando un Solution Explorer, yo quiero tener mis queries personalizadas. Y aquí simplemente le digo clic derecho y le digo New Query. Al darle ese clic, va a empezar a aparecer prácticamente lo mismo como si hubiera hecho clic aquí, ¿sí? Pero simplemente ya con esto se va a empezar a guardar, en este caso, nuestras consultas. Por ejemplo, vamos a empezar y podemos renombrar esta query. Por ejemplo, vamos a poner 01-comentarios.sql, ¿sí? Si te fijas, ahí tenemos el 01.comentarios, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a crear nuestra primera base de datos. Si te fijas aquí, tengo aquí curso SQL Server y aquí dentro tengo 01comentarios.sql. .sql. Esto tú puedes simplemente, si yo les comparto este archivo, ustedes van a ver todas las consultas que voy a hacer, ustedes van a poder verlo y les voy a compartir eso, ¿ya? Ahí está. Vamos a iniciar rapidito, espero que no nos gane el tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver por ahí, ¿ya? Prácticamente eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que ejecutar. Ahora, vamos a ver un puntito muy interesante que también nos va a ayudar mucho. En este caso es activar, y si te aparece alguna, en este caso alguna advertencia, igual me vas a indicar, porque generalmente eso depende también un poquito la usabilidad que en este caso nosotros podemos darle, ¿sí? Entonces, ahora quiero mostrarte algo muy interesante. Vamos a habilitar, si te fijas, tengo en esta parte de los números, ¿sí? Entonces, vamos a simplemente a irnos a Tools, aquí, la pestañita todos, por favor, vamos a Tools. De Tools nos vamos a decir Opciones o Configuración. Nos va a abrir otra pestañita como esta, ¿sí? Como esa. Y ahí, ¿qué vamos a hacer, ingeniero? Simplemente aquí, en Opciones, nos vamos a ir, vamos a quitar esto y nos vamos a ir donde dice Text Editor, ¿sí? Text Editor, desglosamos y vamos donde dice Transact SQL, ¿sí? Y aquí tenemos el Line Numbers, ¿ya? Te recomiendo que tengas habilitada esta opción, ¿ya? Habilitemos esa opción. ¿Para qué es esto, ingeniero? Para que cada consulta que yo hago va a empezar a formarse como números, ¿sí? Como si fueran líneas de consulta, ¿ya? Es recomendable que tengamos habilitado eso, ¿sí? Solo si en caso no le aparece, ¿sí? Muy bien, eso, ¿ya? A ver todos, por favor, ¿sí? Ya activamos, me indican. Sí, ya estamos hasta aquí, activaron lo que es, su configuración, ¿ya? Listo, hay un icono, dicen, una vez más, Tools, pestaña Tools, fijen ahí, Options, me va a aparecer la ventana de opciones, va a estar de esta forma, me voy donde dice Text Editor, desgloso, digo Transact SQL y habilito los line numbers, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Listo. Y le doy OK, nada más. Segunda parte, muy interesante, configurar el entorno. Después de guardar la base de datos en el escritorio, porfa, dicen. A ver, no entendí esa. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya está. A ver, ¿qué vamos a repetir? No me puedo conectar. ¿Cuál de las dos formas? Dice, hay un icono. Ya, vamos a revisar todo.
Primer paso, todo, cerramos todo, ¿vale? Vamos a cerrar todo. Para cerrar el Solution Explorer, simplemente le digo Close Solution, ¿sí? Me va a pedir esta información, le digo yes, nada más, y solito se guarda todo, ¿sí? Listo. Ahora, primer paso, File. Vamos donde dice File y vamos a New. A New creamos un proyecto, listo. Este proyecto seleccionamos la segunda opción. Listo, seleccionamos Blank Solution o solución en blanco para que sea la general. Luego aquí le voy a poner un nombre que yo les dije que va a ser, en este caso, SQL Data. ¿Sí? La dirección, ¿dónde quiero? En el escritorio, ya, por ejemplo. Mira, a modo de ejemplo voy a crear aquí, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner SQL Data Test, ¿ya? Así va a estar, en el escritorio, por ejemplo, ¿ya? O también les he dicho que creen en este caso un SQL Data. Dentro de SQL Data hay otro SQL Data. Pero aquí, mira, por ejemplo, yo les he dicho en el escritorio, presionas Control Shift N, esto va a crear una carpetita. Y les dije pongan ahí SQL Data, ¿verdad? Sí, de una vez creado, aquí tenemos esa carpetita. Imagina que no hay nada aquí, está nada, está en cero tu carpetita. Y aquí simplemente seleccionas esa carpeta, ¿sí? SQL Data Test. Le digo OK y ya está. Si regreso a la carpetita, aquí está, SQL Data Test. Ahí debería estar el tuyo y debería estar así solamente con estos dos archivos. ¿Sí? O uno solo, no importa, este está oculto, ¿ya? Este está oculto, no pasa nada. Es como si tendríamos así. Ahí está, solamente ese archivito. Ahora, de una vez que ya tenemos aquí, vamos a empezar a crear, ¿sí? Simplemente aquí le vamos a dar clic derecho a lo que dice aquí SQL Data Test, New, vamos a decirle Add y vamos a agregar ahora sí un proyecto para no sé, para qué cliente, de qué fecha, no sé. Y aquí les dije, por ejemplo, curso SQL, ¿sí? Curso SQL Test, también va a ser test. Selecciono SQL Scripts, solo hay una opción aquí y le digo OK. Me ha creado esta interfaz donde tengo las conexiones, las queries y los misceláneos. Los misceláneos son registros que hacemos y de las consultas, lo que se ha ejecutado bien, lo mal, los errores, todo. Las queries son las consultas y las conexiones son los usuarios. Vamos a decirle en Connection, clic derecho, New Connection. Nos va a aparecer la interfaz de conexión, le decimos OK porque todo ya está. Ahora lo mismo con queries, le decimos New Query y a partir de ahora cada query que creemos va a ser desde aquí, desde nuestro solution. Porque si hacemos de esta forma va a estar guardado en el registro o en el servidor de lo que es la master, la rama principal. ¿Sí? De ahí. Y ahí tenemos. Los misceláneos se van a guardar de forma automática, pero hasta ahí ya tenemos. Y aquí le hemos puesto un rename 01 comentarios test SQL. Listo, y ahí tengo, ¿no? Si yo reviso mi carpeta, me ha creado una nueva. Recuerda que estoy en test, ahí estoy en test. Ingreso a curso y ahí está 01 comentarios. Y ahí vamos a empezar a guardar varios archivos y consultas, ¿ya? Y esto, ingeniero, ¿yo lo puedo ver? Sí, incluso lo puedes ver hasta con un bloc de notas. Yo pongo bloc de notas, no hay nada efectivamente, pero fíjate, si yo pongo aquí select, voy a imprimir el hola mundo, ¿sí? Recuerda que punto y coma siempre al final, F5, ahora regreso aquí, ¿ya? Regreso aquí, refresco, ingeniero, tampoco debería haber nada. ¿Y por qué no hay nada todavía, ingeniero? Porque no hemos guardado. Cuando nosotros queremos guardar, podemos decir en este caso, clic derecho, Save 01, dice Save, ¿no? Control S para guardar, ahí está y se puso en color verde esta partecita. Si yo regreso aquí, fíjate, ahora sí me aparece Select Hola Mundo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, de esa forma. Ingeniero, y esto de aquí, en lo que le ha aparecido aquí, va a estar en parte de los misceláneos. Sobre todo cuando nosotros vamos a ver partes como estas, va a estar guardándose en los misceláneos, poco a poco. Pero lo que nos interesa más son las queries y las conexiones. Ahora, voy a cerrar el Solution Explorer. En File, le digo Close Solution. ¿Sí? Le digo Close. Ahora, ya, por eso, mire, escuchen. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa si, digamos, mañana volvemos a ver la clase? Fácil. Vamos a cerrar el Solution Explorer. No vamos a File, Close Solution. ¿Ya? Imagínate. Mira, voy a hacer este paso. Le voy a decir yes. Mira, voy a cerrar, incluso me voy a desconectar de la base de datos. Listo. Ya está. Estoy sin conexión. Ahora, ¿cómo me conecto? Primero, tengo que conectarme a la base de datos. ¿Sí? Ahí está. De ahí le digo conectar. Ya me conecté. Ahora, de aquí simplemente le digo File, le digo Open Project Solution y busco la carpeta escritorio, SQL Data Test y simplemente le doy clic a esto. Nada más. Puedo también darle aquí
de forma directa, pero tienes las dos alternativas. En este caso le puedes dar también directamente ahí, te va a abrir en este caso SQL Data Test. Te va a pedir los credenciales, pones la contraseña y ya estás conectado. Y si te fijas, ahí van a quedar todos los registros que hemos hecho en todas las clases, el 01, el 02, conforme vamos creando. ¿Sí? Ahí va a estar. ¿Ya? Entonces, por ahí ya podemos trabajar y va a quedar guardado ahí los misceláneos y las queries. ¿Sí? De forma en tu carpetita. Incluso puedes compartir con más estudiantes. ¿Sí? Esa es de una forma. La otra forma es de forma directa con todo esto. Pero generalmente es recomendado tener esta, ¿no? Por temas de seguridad y backups. ¿Ya? Listo. Empecemos ahí, ¿ya? En vez de 01 comentarios, vamos a ponerle, vamos a abrir esto, ¿no? Vamos a cerrar este Solution Explorer, ¿sí? Listo, vamos a abrir nuevamente Open Solution Explorer. En nuestro caso, no es curso test, sino es SQL Data y este de aquí. ¿Qué pasa si le doy? También me aparece el mismo, ¿no? Pero ya prácticamente con su raíz, ¿no? En el otro caso, solo me apareció esto, pero en este caso, solamente con su raíz independiente, ¿sí? Entonces, por ahí puedes utilizar las dos. Vamos a poner SQL Pass 1, 2, 3, aceptar. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. A ver, vamos a ver, puse mal por ahí. SQL Pass 1, 2, 3. Ahora sí, ¿sí? Y aquí se quedó guardado esto. ¿Ves? Si te fijas, se ha quedado guardado esto, a pesar que no he hecho nada. ¿Sí? Listo. Puedo presionar clic derecho y rename, o puedo presionar solamente un clic y F2 para que pueda hacer prácticamente lo que es un poquito auto rename, ¿no? El auto rename. Vamos a poner 01, hola mundo, nada más, listo. Vamos a imprimir el hola mundo, simplemente es fácil, un select, comillas simples. ¿Dónde está la comilla simple, ingeniero? En tu teclado arribita hay números, ¿verdad? Y justo tienes del 1 hasta el 9 en tu teclado numérico, en tu teclado alfabético, arribita hay números. Si te fijas en el número 0, el que sigue como un símbolo de pregunta, dale clic ahí que aparece una línea hacia arriba y eso es esa teclita, ¿sí? Que es comilla simple. Luego, hola, ya sea mayúscula o minúscula, y hola mundo, presiono nuevamente cerrar y tengo que utilizar punto y coma. O también puedo hacer go, ¿sí? También puedo hacer esta parte, pero generalmente vamos a utilizar más los punto y coma, ¿sí? De ahí seleccionamos todo, o bien también control, Shift y la tecla y el botón que está arribita al inicio para hacerlo más rápido, ¿ya? Eso yo voy a utilizar bastante. Pero también puedo hacer esto con el mouse, ¿no? Pero sí, o también pueden hacer con su propio mouse, jalar así, arrastrar, seleccionar todo. Tenemos ejecutar. Y ahí tenemos nuestro primer hola mundo. Ahora, ¿cómo guardamos cambios, ingeniero? Le doy clic en esta partecita amarilla que me aparece, clic derecho y ahí me dice Save 01 hola mundo, control. Le doy control S o bien ahí, y si se fijan, se ha puesto en verdecito. Yo puedo cerrar esto y no pasa nada. Si en caso, vuelvo a abrir aquí, ¿sí? Me pide nuevamente conexión, ¿ya? Esto puede parecer un poquito engorroso, ¿no? Porque nos está pidiendo cada rato conexión, pero vamos a hacer también para que no nos pida conexión cada vez que ingresemos, ¿ya? Ahora, si de casualidad yo pongo ahí un enter y yo salgo o cierro, me va a pedir que guarde los cambios. ¿Quieres guardar los cambios? Yo le puedo decir que sí, me va a quedar hasta el número 4, ¿sí? Y se guardó, ¿ya? Ahora puedo crear otra query, new query, le cambio de nombre, le digo 02, guión, comentarios, ¿sí? Ahí está y presiono enter, nada más. Y tengo para hacer. En mi 01 tengo ahí prácticamente, ya vamos a hacer SQL past 1, 2, 3, ¿listo? Y ahí está, ¿sí? Ahora, como ingeniero, ¿qué pasa si yo, digamos, cada vez que usted abre el 01 le va a aparecer esto? ¿Cómo hago para que ya no aparezca? Para que no aparezca esto, generalmente vamos a editar parte de lo que es nuestra conexión. Vamos a eliminar esta conexión, ¿sí? Si se fijan aquí en Connections, voy a eliminar Remove, Delete, le digo que sí, aceptar, quiero eliminar, luego le digo nueva conexión. Y aquí empiezo a seleccionar todo. SQL Pass 1, 2, 3 y lo mismo, ¿ya? Al hacer esto, cuando abro el 01, ya no me pide inicio de sesión, ¿ves? Ya no me pide, por ejemplo, abro el 02, ya no me pide nada. Cierro todo, vamos a cerrar. Vuelvo a abrir el 01, ya no me pide, ¿ves? Ahí está. Ya no me pide correo, contraseña, loguearme, no me pide nada. ¿Sí? Listo. Preguntas, rápido hasta aquí para avanzar. Nos vamos a trazar. A ver, después de guardar en la base de datos en el escritorio, porfa, dice. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cómo se abre el Solution Explorer? Excelente pregunta. El Solution Explorer lo cerramos desde File y Close Solution. Listo.
Si te aparece esto, dile yes, nada más para guardar. Listo, cerramos esto. ¿Cómo abro el Solution Explorer? Generalmente va a estar en esta parte de acá arriba, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Ahí está. Este de acá es el primerito que aparece de la ventanita de Visual Basic, ese de ahí. Le das clic ahí y ahí va a aparecer el Solution Explorer, pero yo te recomiendo que abras el Solution desde aquí, File, Open, Project Solution, busca la carpeta donde hemos creado, SQL Data, puedes seleccionar esto o directamente esto, ¿sí? Las dos valen, ¿ya? Puedes hacer, ahora voy a hacer de aquí, ¿ya? Voy a hacerlo directamente de aquí. Y listo, ahí tengo, igual, me está cargando. Me pide este usuario, como primera vez, SQL Pass 1, 2, 3, nada más. ¿Sí? A ver, puse mal la contraseña, SQL Pass 1, 2, 3. Ahora sí, ¿sí? Y ya tengo prácticamente. Si les pide nuevamente iniciar sesión a cada rato, ya les he dicho, connections, eliminamos las conexiones, volvemos a crear una nueva conexión y decimos, ok, y ahora sí, ya no nos va a pedir prácticamente el inicio de sesión. Nada más, listo. Y por favor, creen su primer Hola Mundo, ¿sí? Antes de crear nuestra base de datos, ¿sí? Listo. A ver, vamos a ver. Eliminamos localhost o conexión, dice. No, solamente localhost. Y vuelves a crear una nueva conexión, como he explicado. ¿Sí? Listo. Ahora, ya hemos creado prácticamente o hemos imprimido nuestro primer Hola Mundo. Pero ¿cómo se agrega lo que está en el contenido del solution? Simplemente te vas a Query, le das clic derecho y le dices Nueva Query. En conexiones también puedes crear, aparte de esta, puedes crear otra conexión. Nada más. Y así solito se empieza a agregar. Y para guardar, te vas aquí, guardar, save, control S, o también puedes hacer eso, nada más. ¿Sí? No me salen las queries, dice. A ver, vamos a revisar, ya que estamos con el tiempito, no quiero... Ya, pero de todas formas, vamos a tratar de guiarnos. Si en caso, digamos, yo voy a cerrar el solution, ¿ya? Voy a cerrar, le digo yes, ya cerré todo. Puedo hacer también desde aquí, ¿no? Generalmente algunos docentes utilizan más esta forma, no tanto el solution. Nueva query, nada más, y aquí trabajan todo en su nueva query, ¿sí? Y aquí hacen también el Hola Mundo, claro que sí, ¿no? En cambio, como yo les dije, el tener un Solution Explorer nos ayuda prácticamente a recordar, a ver lo que hemos hecho, las bases de datos que manejamos, las empresas que utilizamos, diferentes consultas y estructuras, todo ello. Muy aparte que la base de datos es independiente, ¿no? A las queries, pero generalmente todo se relaciona, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, podemos hacer de aquí, si en caso les manda error, algo así, por ejemplo, también puedo ejecutar esta, me vale el hola, no hay ningún problemita, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Nuevamente, File, voy a darle a File. Recuerda que tienes que darle New Project, ¿ya? Creas tu proyecto, segunda opción, le das un nombre y le das una ruta, ¿ok? De ahí simplemente Open y Production Solution y vas a ubicar lo que se te ha creado. Al abrir lo que se te ha creado, va a aparecerte todo esto en cero. Tú vas a empezar a crear. Puedes darle desde aquí. Si no te aparece nada de esto que está aquí, solo te aparece uno acá arribita, dale clic ahí, ¿sí? Y le vas a decir Add y New Project, y ahí empiezas a crear el proyecto. Y el proyecto va a ser como, por ejemplo, este nombre, Curso SQL Server. Al crear ese proyecto, vamos a tener ya va a estar habilitado, pero a ti te va a aparecer así sin nada. Simplemente le das New Connection o New Query, dependiendo de lo que queramos nosotros, ¿sí? A ver, ¿qué dicen por ahí? Profe, ¿y no hay español? Ya. Sí hay español, ¿ya? Hay español. Incluso también se puede instalar un script o mandar desde aquí, desde el Transact SQL, pero yo no les recomiendo, ¿sí? En un ámbito profesional, vete a una banca, vete a, por ejemplo, a una institución profesional, vete, averigua en el BCP, todos, absolutamente todos manejan en español. ¿Por qué? Porque generalmente te van a decir, por ejemplo, oye, no, compañero, ¿cómo has hecho? O el instructor nos ha dicho que hagamos, por ejemplo, ¿no? Nos ha dicho que hagamos en este caso un parse, ¿no? Nos ha dicho un parse. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es parse? Estoy buscando aquí y no encuentro ese parse, ¿no? Pero así te van a hablar, no te van a decir en español, te van a hablar en inglés. Te van a decir, por ejemplo, tienes que ejecutar, te van a decir, por ejemplo, abre las query options y tú vas a decir query option, pero tú vas a ver opciones de consulta, ¿no? Entonces, capaz por ahí te va a confundir. Como recomendación, yo digo que manejemos siempre en inglés. Es una recomendación.
¿Sí? Es una recomendación que yo les doy. Vamos a irnos a Tools, Opciones. Vamos a ver donde dice todos los lenguajes. Vamos a revisar por aquí. General, vamos a revisar. A ver, ¿dónde estás? A ver, vamos a decir Environment. Color blue está muy bien. A ver, no me acuerdo esa parte. De tiempo que no toco el tema del manejo al español. ¿Sí? Si no, después lo vamos a ver, ¿ya? Por temas de tiempo no lo vamos a ver, pero sí, sí existe, ¿ya? Si en caso quieres, yo le averiguo que sí lo puede cambiar, pero mi recomendación es que no, ¿sí? Muy bien, creemos nuestra primera base de datos. Ahora, ya que tenemos el Solution Explorer, tenemos ya nuestras consultas personalizadas, tenemos el Object Explorer, ¿ya? Prácticamente los objetos explorador. Tenemos en Database, vamos a darle clic donde dice el más, ahí está. Y tengo aquí tech. Yo puedo borrar esto desde el diseñador, delete, ahí está. Me va a aparecer esta ventana, le digo ok, no pasa nada, listo. Y ahora sí, no tengo nada. Ahora, vamos a crear nuestra base de datos. Simplemente vamos a seleccionar el 01, la mundo. Y aquí vamos a seleccionar create, todo en mayúscula. Ingeniero, ¿puedo poner en minúscula? Sí, pero por estándares, bueno, aunque te va a servir normal, pero por estándares se recomienda que pongas tus consultas en mayúscula. ¿Sí? Por buena práctica también. Create database, database, luego ponemos el nombre de tus bases de datos. En este caso, mi base de datos se va a llamar, por ejemplo, Centro Médico, nada más. Punto y coma al final. Siempre vas a terminar, el punto y coma indica que es el final de esa instrucción, o en este caso, de esa consulta. ¿Sí? Luego seleccionamos todo el texto con el mouse, seleccionamos solo esa partecita, podemos darle el check, o por temas, nos va a pedir esta conexión, le damos OK, ya no hay problema. Ahí está y podemos ejecutar. Y dice que está satisfactoriamente. Pero si te fijas, no aparece nada aquí, ¿no? Podemos utilizar este refresh, que es refrescar todas estas subcarpetas y carpetas y nuestro host, o bien también directamente aquí también nos aparece el refresh, solamente a la base de datos quiero darle un refresh. Le doy ahí y ahora fíjate que aparece nuestra base de datos y también nos aparece un más, le damos al más y aquí nos va a aparecer diagramas, tablas, views, los externos, los recursos externos, los sinónimos, ¿sí? La programabilidad, la tienda de consultas, ¿sí? Si hay servicios rotos, el almacenamiento y la seguridad. Entonces, por ahí, ¿ya? Entonces, ahí. Ahora, tareita, creen su base de datos. Póngale, no sé, una empresa, no sé, tienda ropa, muebles, zapatería. Creen su base de datos rápido. Cuando ya terminan de hacer esto y ejecutan, no olviden de presionar Control S para que se guarde el registro en el 01 o la mundo, ¿sí? De esta forma. De ahí vamos a ver la versión que estamos utilizando y muchas cositas, ¿sí? Listo. A ver, hasta aquí una pregunta, consulta, estimados, rapidito, porque tengo que correr. Tengo poco tiempo. Si no me sancionan. A ver, consultas. Recuerde que está grabada la clase. No se preocupe. ¿Sí? El ingeniero avanza muy rápido, capaz puedan decir por ahí, ¿no? Muy veloz. ¿Sí? Es que estamos contra el reloj. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos aquí prácticamente, listo. Tenemos select o la mundo. Recuerda que siempre vamos a utilizar comillitas simples. Comillitas dobles, no, no es buena práctica. Siempre vamos a ver en el lenguaje SQL, vamos a ver más que todo comillas simples. ¿Sí? Create database, centro médico. Se recomienda utilizar en este caso lo que es el Pascal case. Y ahorita les voy a hablar qué es eso. O sea, prácticamente la primera palabra en mayúscula y la que sigue en mayúscula también. Si yo pongo, por ejemplo, base de datos escuela, la primera en mayúscula, base, datos, la segunda palabra en mayúscula, escuela, la tercera en mayúscula. Eso se llama un tipo de nomenclación Pascal case, ¿sí? Existe el snake case y también existe el camel case, pero en este caso, en SQL, vamos a utilizar más Pascal case. Listo, y ya hemos creado nuestra base de datos, ¿sí? A ver, por favor, ¿logrado o no logrado? ¿Crearon su base de datos o no? ¿Me indican, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Creamos la base de datos? A ver, los demás, por favor, los demás. Listo. Muy bien. Esto es una forma, ¿verdad? Esto es una forma de las tantas que hay. Les dije que vamos a hacer desde SQL. La otra forma, ingeniero, más rápido, sin necesidad de abrir una consulta o una nueva query, ¿cuál es? La otra forma es simplemente te vas aquí, ya, a la base de datos, le das clic derecho, le dices New Database, ¿sí? Vamos a crear aquí, le vamos a dar un nombre,
¿sí? Nos pide un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, tienda, ropa, top y top. Ahí está. Me invento. Nos aparece esto de aquí. ¿Qué son estas informaciones, ingeniero? Todo esto. Nosotros no podemos cambiar un poquito el environment, porque recuerda que estamos trabajando en un contenedor de Docker, que es el defecto. Si estás trabajando de manera local, sí puedes cambiar, por ejemplo, a una unidad D, a un disco C, al escritorio. Pero aquí vamos a dejarla donde está. ¿Sí? Tal cual, nada más, dejamos todo, nos va a crear, por ejemplo, los logs, que son registros, y también los rows para que hagamos las líneas. Simplemente decimos el owner, dejamos default y decimos OK. Listo, ya está, y fíjate ahora, me aparece tienda de ropa top y top. Entonces, hecho desde esta forma, new database, y también hecho desde esta forma. Son dos formas que vamos a empezar a aprender a trabajar, ¿sí? Eso depende del usuario, eso depende de ti, ¿ya? Depende de ti como gestionador de bases de datos, qué vas a utilizar más, pero generalmente se recomienda más utilizar las consultas, ¿sí? Esto podría ser como un alcance rápido, ¿ya? Pero es prácticamente eso, ¿ya? Entonces ya creé dos bases de datos. Ahora, creen otra base de datos desde el diseñador, rápido, y me dicen logrado o no logrado. José, nunca se conectó el host, el localhost. Has hecho mala configuración, José. Has estado en la clase de ayer. Yo les he dicho que me hablen, ¿ya? Yo les he dicho que me hablen si tienen algún problema para conectar. Ya deberíamos estar conectados todos. Hay una clase grabada. Hay un video muy aparte de la clase que se les ha enviado, ¿sí? Entonces hay que también ver por ese lado, ¿ya? Está muy bien, ¿ok? Listo. A ver, ¿ya crearon? A ver quién dice yo. ¿Crearon o no crearon? Listo. Muy bien. ¿Ya? Vamos a poner aquí un ratito, hola mundo, ya hay que estar en hola mundo, ¿ya? Crear database. Listo. Podría crear más, ¿no? Podemos pasarle esto a otra, ¿no? 5 minutos, dice, ya está. 5 minutos. Y la contraseña, mi contraseña segura, 1, 2, 3. Ya. Mira, si tú tienes esto de aquí, generalmente yo les he partido un video. ¿Ya? En ese video la contraseña es otra, ¿sí? De ahí todito es igual, solamente aquí ha cambiado la contraseña. ¿Por qué? Porque este archivo de texto está un poco más actualizado, bueno, literalmente es el mismo, solo que un poco más organizado para lo que es el curso de SQL Server. En el video está una versión un poco anterior, pero son los mismos, literalmente es el mismo, solo que ha cambiado la contraseña. Es lo único. Si te has guiado, estimado Frank, José, si te has guiado del video, pon la contraseña del video. Mira, Franco, si en caso tienes error de la contraseña, rapidito, y esto es para lo que han hecho del video, simplemente vas a contenedores y elimina solo el contenedor. No vas a eliminar la imagen que está aquí, name, MCR, esto no, solamente el contenedor. Y simplemente ahora ingresa al drive que yo les he compartido, que es y ahí simplemente copia esto, nada más. No hay ningún problemita. Y eso va a ser en un segundo, no va a descargar nada, porque ya tienes descargado el SQL Server en imagen. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasarle aquí, simplemente vamos a crear aquí, vamos a cortar esto, vamos a guardar, vamos a irnos a nuestras queries. En vez de comentarios, le vamos a poner otro nombre. ¿Sí? Por ejemplo, crear base de datos. Listo. En el 02, aquí pego, ¿sí? Guardo y simplemente guardo. También le doy clic ahí. Ya está. Listo. Entonces, ya hemos creado, ¿no? Podemos crear otra base de datos, create database, ¿sí? Simplemente decirle, por ejemplo, vamos a decirle tienda. Tienda, por ejemplo, calzado. Listo. Ahí está, ¿sí? O podemos poner, no sé, Juanita Store, ¿no? Juanita Store. Listo, selecciono todo, F5 y ya está. Control S para guardar todo, se pone en verdecito y ya está. Cierro y no pasa nada, ¿no? Y ahí tenemos ya dos. Abro el Hola Mundo, me pide esta conexión. Para que no me pida cada rato, le digo cancelar, elimino esto, vuelvo a crear una conexión, solo una vez, le digo OK y ahora sí puedo abrir. 01, Hola Mundo. El 02 tiene esto de aquí, ¿no? Para crear base de datos. Refresco aquí, ahí tenemos Juanito Store o Juanit Store, ¿sí? Ahí está. Listo, vamos a crear una tercera consulta. Listo. Y aquí simplemente vamos a decir, o si no en la 2, donde está crear bases de datos. Vamos a estar en la 2. Vamos a eliminar esta. Le digo delete. Ya está. Ahora,
Si te fijas, fíjense por favor aquí, a ver qué dice, profe, le falta la creación de tablas en la base de datos. Sí, falta tablas, no se preocupen, vamos a empezar poquito a poquito. Solamente estamos familiarizándonos un poquito, ¿ya? Listo, ahora, si se fijan, generalmente estamos trabajando en una base de datos máster. Todas estas consultas se hacen desde la máster, enfocados a la base de datos máster. Para generalmente hacer consultas, generalmente de forma automática se va a ir a la máster. Podemos hacer que también las consultas sean solamente con las bases de datos, por ejemplo, centro médico, por ejemplo, tienda de ropa Topitop o Juanit Store, cualquiera de esas. Pero ahorita, hasta ahora, hemos trabajado desde la rama máster, o sea, prácticamente las bases de datos. Aquí tenemos también bases de datos del propio sistema de SQL Server. Sí, esto sí no debemos tocar, no se recomienda por el momento hasta que más o menos veamos a fondo SQL, incluso vamos a tocar aquí, pero sin embargo, System Database, bases de datos y sistemas, no toquemos, solamente vamos a manejar estas, ¿ya? Ahora, vamos a crear una base de datos y ahí vamos a empezar a hacer toda esa magia. Voy a decirle Create Database y simplemente voy a decir escuela, ¿sí? Punto y coma. Vamos a crear una base de datos escuela. ¿Sí? Me dice que sí, no veo, le digo refresh y ahí está mi base de datos escuela. Ahora, generalmente seguimos todavía en la máster. Ingeniero, ¿cómo puedo ir a la base de datos escuela? Puedo decirle simplemente use, presiono espacio y fíjate que si yo pongo en este caso una letra, me va a aparecer aquí como que sí existe esa base de datos. Si yo pongo una A, ¿no? Me sale Juanita Store, Master y tienda ropa Topito, porque siempre hay una A en esa base de datos, ¿no? Pero si le digo una escuela, pongo escuela, ¿sí? No aparece nada, ingeniero. ¿Dónde está escuela? Si usted ha creado acá una base de datos de escuela. Sí, ahí está mi base de datos de escuela. Por si acaso vamos a refrescar todo, a veces suele suceder, ¿sí? Refrescamos, listo. Entonces, nuevamente bajamos, borramos todo y ponemos escuela, ¿sí? Ahí está. Si no te aparece, no te preocupes, es un error en este caso, SQL Server, a veces suele tener punto y coma, ¿ya? Nos aparece un pequeño error, ¿sí? Fíjate, voy a darle a ejecutar, a pesar que me parece como un error, pero ya se borró, pero sin embargo sí ha ejecutado. Pero ahora si te fijas, ya me sale aquí que es escuela, ya no me sale máster, ¿sí? Entonces, eso quiero que entiendan. Ahora, les voy a enseñar otra configuracióncita. Yo sé que un poquito rápido estamos avanzando, pero esto les va a ayudar un poquito, mucho mejor a trabajar ya con bases de datos. Esto íbamos a ver en la clase anterior, pero nos ha ganado el tiempo, ¿sí? Ahora, fíjate aquí, todos aquí vamos a irnos a la carpetita Security, ¿ya? Vamos a poner seguridad, ¿sí? A seguridad le vamos a decir Logins, la carpeta Logins, doble clic o desglosamos ahí. Tenemos aquí el SA, ¿sí? Le vamos a poner doble clic y fíjate que nos va a aparecer una ventana. Aquí nos aparece nuestra contraseña, podemos cambiarla, ¿sí? Pero no recomiendo que hagan esto todavía. No toquemos nada de aquí todavía. Lo único que vamos a tocar, ¿sí? Generalmente es aquí donde podemos cambiar para que sea cada vez que yo abra una consulta se vaya directamente a la base de datos que quiero trabajar sí o sí. En este caso va a ser escuela. Ya no va a ser la base de datos por defecto máster, sino va a ser escuela. Selecciono escuela y le doy OK. Aquí pueden cambiar a español. ¿Ah? Ahí está Spanish. Yo no recomiendo. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Ya les dije por qué. Simplemente le doy OK y fíjate, ahora sí. Entonces, cada vez que yo ahora, por ejemplo, una nueva query desde aquí, ¿ya? Va a estar master, pero sin embargo al reiniciar siempre va a estar una nueva consulta y se va a ir directamente a escuela, a la base de datos escuela, ¿sí? Security, logins, SA, doble clic a SA y selecciono la base de datos escuela que sea la default o prácticamente la predeterminada. Listo, ahora sí, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya no sé, o también podemos irlo directamente a la base de datos escuela, ¿sí? Y ahí ya estamos en la base de datos escuela. Incluso yo puedo darle clic en ese mouse para ver ahí la base de datos escuela, que ahí es donde vamos a trabajar. Listo, cerramos, control S para guardar, cerramos, creamos una nueva query, aquí mismo ponemos un 03, guión comentarios. Listo. Aquí tenemos comentarios. Los comentarios son muy utilizados en el mundo de SQL Server. Tenemos dos formas. Hace ratito, por ejemplo, para crear nosotros, por ejemplo, yo puse un select, ¿no? Hola mundo, que es el primero, punto y coma F5, se ejecuta el hola mundo, ¿verdad? Ahora,
generalmente, ¿sí? Para crear un comentario, los comentarios generalmente pueden ir antes de alguna estructura o alguna sentencia. Simplemente con doble guioncito o guión menos ponemos, este es un comentario, ¿sí? Si yo ejecuto este comentario, ¿sí? Me sale de normal, pero sin embargo es solamente para recordar qué generalmente hacía esta consulta o para qué utilizamos esta consulta. ¿Sí? Generalmente los comentarios sirven para identificar qué consulta hacía esto o a qué apuntaba. Por ejemplo, aquí podría crear un comentario de línea. Por ejemplo, esto imprime hola mundo, ¿sí? Imprime hola mundo, ya está, ¿no? Entonces podría guardar ahí y ahí está. Control S, no te olvides para guardar. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces, si te fijas aquí tengo un select, hola mundo, imagínate que es algo extenso y esto te va a ayudar un poquito a recordar. ¿Sí? Te dice esto imprime hola mundo y efectivamente tú puedes ejecutar esto, pero ya tienes una referencia que te va a indicar qué va a hacer al ejecutar eso. ¿Sí? O cuando has ejecutado. ¿Sí? También existen comentarios de múltiples líneas. ¿Ya? Los comentarios de múltiples líneas también sirven y nos ayudan mucho los comentarios. Por ejemplo, nosotros podemos un poquito, vamos a ver la versión de SQL Server. Por ejemplo, voy a poner un comentario de, puedo poner así, mira, por ejemplo, versión, de, SQL, ¿sí? Podría poner así, prácticamente estoy utilizando 3 líneas y a la vez cada línea tiene un comentario. De esta forma no es recomendado. O sea, ahorita se ve una sola, podría utilizar fácilmente en una línea, pero a veces va a haber ocasiones en que literalmente vas a escribir mucho texto para expresar o explicar qué hacía esta estructura o esta sentencia. Entonces, para no hacerlo de esta forma, generalmente podemos utilizar los comentarios de múltiples líneas, ¿sí? Entonces, simplemente para crear un comentario de múltiple línea, vamos a escribir el slash, asterisco, asterisco, slash. Y todo lo que esté dentro de esto, por ejemplo, aquí vamos a volver a poner, por ejemplo, vamos a poner versión de SQL. De esta forma se crea un comentario de múltiples líneas. Si yo ejecuto esto, ¿sí? Me dice que ha sido completado. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo puedo estructurar y crear comentarios de línea, ¿sí? Pero vamos a hacer la versión de SQL Server. Simplemente nosotros vamos a decir select, simplemente arroba, y vamos a decirle version, ¿sí? Y punto y coma al final. Ejecutamos y tenemos aquí la versión de Microsoft SQL Server 2022, ¿sí? La oficial. Ya, entonces tenemos ahí la versión oficial de Microsoft. Esto, por ejemplo, vamos a decir aquí, por ejemplo, esto, por ejemplo, imprime la versión de Microsoft de SQL Server, ¿sí? Si te fijas, ya he utilizado 2 líneas, ¿no? Entonces, de esta forma es para utilizar más de una línea. Entonces, y ahí tenemos esta estructura, ¿ya? También podemos utilizar los comentarios al costado. Por ejemplo, al final de la instrucción, o sea, aquí al final. También podemos ejecutar. No hay ningún problema. Selecciono todo, ejecuto, no me marca error. Simplemente me vuelve a salir lo que es, en este caso, la versión, ¿sí? No hay ningún problemita. También puedo ejecutar este comentario con doble guión, no se ejecuta, ¿sí? Pero al costado poner aquí, por ejemplo, esto, ¿sí? Esto ya no es loable, ¿sí? A pesar que si yo ejecuto, fíjate aquí, no me trae error, pero no es recomendable esto, ¿ya? Pero puedes hacerlo como una instancia, ¿sí? Pero no es recomendable porque es para múltiples líneas el comentario. Se ve más bonito que estar haciendo guión a cada una de esas líneas, ¿sí? Se ve prácticamente que es todo de una sola sección de comentario. Listo, control S y cerramos. Vamos a abrir una nueva query. Y aquí le vamos a decir 04, vamos a decir creación tablas. Listo. Vamos a empezar a crear tablas, pero antes de hablar sobre las tablas, me gustaría, les he compartido este drive, ¿sí? Recuerden que no vamos a manejar PDFs, esto con el fin de aprender más en lo que es gestiones de SQL, ¿sí? De SQL Server, porque si manejamos PDF nos va a tomar más tiempo, ¿sí? Y nos puede confundir aún un poco más. Generalmente cursos, programación, desarrollo, sistemas, datos, generalmente a veces sí es recomendable la teoría, pero también es recomendable más que todo es práctica, ¿sí? Casi el 80% para que aprendas a programar y para manejar bases de datos, generalmente se recomienda programar y es en un 80% más práctico que teórico, ¿sí?
Tenemos aquí primero, les voy a hablar sobre lo que es la primary key, ¿ya? Generalmente nosotros ya sabemos que tenemos una tabla. Yo les dije que generalmente una tabla se compone de campos o columnas, recuerda ese nombre, recuerda el Excel, columnas y filas, ¿verdad? En el Excel decimos así, columnas y filas y se maneja por celdas, ¿sí? Entonces ya conocemos eso, pero cuando queremos ver en este caso una columna, podemos decirle campo o columna, tiene dos nombres, campo o columna, generalmente más se usa campo, ¿sí? Y aquí, ingeniero, en vez de decir registros, puedes decir registro o fila, también se les llama registro o fila. Y eso se compone una tabla, en este caso, en ese SQL Server. Hablemos un poquito sobre las primary key o las llaves primarias, ¿sí? Vamos a ver un poquito la definición. La clave en este caso, la clave primaria o primary key, identifica de manera unívoca, o sea, única, a cada registro de una tabla. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Por ejemplo, cuando tú ingresas un registro, por ejemplo, vas a agregar una compra, automáticamente se va a estar llenando ese registros, ¿no? ¿Se acuerdan de los talonarios, de los recibos por honorarios, de las boletas y facturas? Automáticamente sale un numerito y eso podría ser un identificador que generalmente nosotros, por ejemplo, ¿no? Imagínate, nosotros podríamos hacer esto cuando digamos a una boleta, ¿no? Digamos, el cliente quiere una boleta, pero no la que sigue, sino quiere una boleta que está más al fondo, con otro número, ¿no? Entonces, nosotros, en algunos casos, algunas personas podrían hacer, ¿no? O con los talonarios para sorteos, a veces dicen, no, yo no quiero eso, pero ya te vienen los números definidos, ¿no? Y de acuerdo a lo que se vende, se da esos números, no puedes alterar. Algunas personas podrían alterar eso y decir, dame el último, ¿no? Y el último le das a esa persona. Ahí sí se puede hacer. Pero una primary key no puedes hacer esas alteraciones. Generalmente siempre te va a venir sucesiones, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente cada vez que registres o llenes, en este caso, una fila o registres un usuario, ¿sí? O registres ciertos productos o en este caso, llenes detalles a tu tabla. Generalmente de eso se compone las primary keys, ¿sí? Generalmente una tabla, olvídate de esto, generalmente una tabla podría estar así, ¿no? Una tabla podría tener nombre, apellido, edad. Si fueran alumnos, pues sería nombre, nota 1, nota 2 y promedio, ¿no? Entonces, pero para identificar a esos alumnos en una gestión de bases de datos se necesita sí o sí de una primary key. En este caso, ID paciente, esto recibe o reduce a una tabla centro médico o a una tabla de hospital, ¿sí? Si te fijas aquí, tenemos ID paciente 1 y ID paciente 2, ¿no? ¿Por qué motivo se crea una primary key? ¿Ya? Generalmente también es prácticamente como dice un valor único. Hay personas que a veces tienen dos nombres iguales, correos iguales, IDs, por ejemplo, o apellidos iguales, capaz son hermanos, mismos apellidos, entonces por ahí a veces puede haber complicaciones, por eso es que se crea para cada uno, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un filtro, por ejemplo, de nombre Jorge, ¿cuántos Jorge hay? Y cada Jorge de esa columna va a tener diferente ID, pero hay como 7 Jorges con diferentes IDs. Por ejemplo, Jorge como ID 1, Jorge como ID 70, Jorge como ID 180, ¿no? Entonces de ahí podemos ver. Y podemos hacer una consulta también con el apellido para ver qué diferencias de apellidos tienen y así. Pero cada uno va a tener un ID independiente. Por eso se dice una manera unívoca, ¿sí? También, 2, el valor que contiene la columna definida como primary key debe ser único. Efectivamente, no puedes tener por ejemplo, 1, 1, 1, no puedes tener así. Una primary key solo es un dato único. El valor not null no permitirá valores nulos. Este valor nulo significa un campo vacío, ¿sí? O un campo nulo. Generalmente, esta tablita o primary key no debería estar en vacío, no puede quedar vacía. Te va a traer un error. Si tú intentas crear ahí un campo como primary key y dejarlo vacío, te va a dar un error. No puede quedar vacío. O como se dice aquí, valor not null, ¿sí? Una tabla puede tener más de un campo primary key, a la que llamaremos clave compuesta, ¿sí? Esto vamos a ver un poquito más. También vamos a crear en este caso tablas compuestas, ¿sí? Cuando tienen más de 2 primary keys en 2 columnas, ¿sí? Sea siempre compuesta, tendrá un valor primario, primary key, es decir, que solo habrá una única clave primaria de ese tipo. No se podrá crear otra combinación. Cada tablita solo va a tener una primary key como registro. Y esto vamos a ver en las tablitas, ¿sí? Rápido y sencillo. La foreign key generalmente es lo que hace relación hacia una tabla, ¿sí? Las primary key, las llaves primarias, solamente es una, la que define todo,
¿sí? En cambio, las foreign key generalmente se va a relacionar como una primary key y también va a relacionar a una tabla. Por ejemplo, tengo una tabla, por ejemplo, ID paciente y tengo una tabla ID país, ¿sí? En este caso, esta se va a relacionar, como está aquí en la imagen, con ID país como foreign key, ¿sí? Va a relacionarse. Vamos a relacionar también tablitas, ¿sí? Luego tenemos aquí restricciones, ya eso es un poquito sobre las primary key, las foreign key, para que ustedes lean un poquito parte de sus restricciones, lo que se puede y no crear, y también las normalizaciones, ¿sí? Es muy necesario conocer. Las normalizaciones, generalmente esta es una tabla que nosotros podríamos tener en Excel, ¿sí? Y esta tabla nosotros en SQL le llamamos tabla no formalizada o sin normalizar, ¿sí? Generalmente aquí están normalizadas, no tienen ninguna llave primaria, no tienen ningún ID, nada, o sea, está prácticamente unívoca. Entonces, ya transformada esta tabla de acá arriba a una tabla paciente, por ejemplo, con su foreign key, con su primary key, aquí ya tiene su primary key, ¿no? Y tenemos el mismo nombre, ¿sí? Si te fijas, aquí hay dos pacientes que se llaman Juan Sánchez y Juan Sánchez, son del país de México y México, ¿no? Pero cada uno es diferente porque tienen una primary key. Aquí ya define una primary key, hace la diferencia de esas dos, ¿no? Y incluso es el mismo médico que la atiende, ¿sí? La misma médico que la atiende. Pero sin embargo aquí tenemos el mismo, pero no sabemos si son el mismo, o capaz es un error de digitación que se ha puesto lo mismo, pero no saben que son diferentes personas, ¿no? Y eso es prácticamente la tabla foreign key, en este caso la primary key. Ahora, en este caso la 2FN y la 3FN es prácticamente cuando hay mucho, en este caso, por ejemplo, mucho relleno, por así decirlo, ¿no? Entonces, por aquí generalmente, ahora vamos a ver, parece que no desaparece, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos IDPK, cada uno tiene su primary key, tenemos aquí el nombre y también el ID país, ¿no? Aquí es un poquito insulso decirle prácticamente tener una columna que tenga México cada uno de los países. Generalmente para manejarlo de mejor forma podríamos crear un ID país y simplemente mandarlo a relacionar, ¿sí? Entonces, muy interesante. Por ejemplo, aquí está, ya prácticamente se ha dividido acá y de ID país, que tenemos ahí esos nombres, prácticamente se ha creado una tabla país, ¿no? Y ahí pongo ID país, México, España, país, México, España. Entonces, por ahí prácticamente se ha dividido, ¿no? Y la tabla médico también se ha dividido. O sea, médico 1 con ID 1 pertenece al médico de nombre Juan Pérez. El ID 2 pertenece a la médico Mónica López, ¿no? Y así, generalmente todo tiene que estar relacionado y dividido. Por ejemplo, aquí está de forma directa, dice médico y está el nombre. No, debería haber una tabla, por ejemplo, aquí vendría a ser ID médico y poner un número, que ese médico va a hacer referencia en contratabla al médico en sí. Esto vamos a conocerles un poquito para que nosotros veamos y vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a hablar rápido, espero que me alcance el tiempo, por favor, señor. Vamos a hablar sobre los tipos de datos, ¿sí? Generalmente existen muchos tipos de datos, pero ¿qué es un tipo de dato? En SQL, un tipo de dato se refiere al formato del valor que puede almacenarse en un campo, que ya sabes que es una columna de una tabla. Los tipos de datos en SQL definen las características y las restricciones de los valores que pueden almacenarse en sí mismos, como el rango de valores permitidos, el tamaño máximo o el formato. Rápido, vamos a hacer un repaso de unidades, ¿ya? Por ejemplo, las unidades de bit, generalmente cuando nosotros llenamos un dato, ¿sí? Un registro de una persona en una tabla consume almacenamiento, ¿sí? Y a esto también se les llama, y gracias a eso existen también los datos. Generalmente, por ejemplo, los 1024 kilobytes, los 1024 kilobytes, entonces por ahí, todo es por medidas. Lo que se requiere es optimizar almacenamiento, ¿sí? O sea, es como decirte, por ejemplo, tómalo como un cuarto. En un cuarto, imagínate que solamente hay una cama, no hay nada más, solo una cama y una puerta, y el cuarto es, digamos, de 4x4, ¿sí? O de 5x5, para un usuario que tiene solo una cama, y hay mucho espacio insulso, ¿no? Pero sin embargo, está ocupando todo ese espacio, ¿no? Literalmente está haciendo gasto insulso, ¿sí? Entonces, igual aquí, nosotros podemos registrar cierta información, pero necesitamos prácticamente optimizar, y en este caso, optimizar generalmente espacio, ¿no? Si el usuario generalmente tiene otra cama, incluso puede compartir otra cama, ¿no? Entonces ya está ahorrando datos. Entonces, por ahí. Unidades de bit generalmente son códigos binarios de 0, 1. 8 representaciones de bit da nacimiento a un byte, que sería 8 bits, o sea, 8 de estos, ¿sí? 8 ceros, que son códigos binarios, sería un bit, ¿no? Y 8 bytes. De ahí viene, de los bytes, vienen los kilobytes, que son 1024 bytes. O sea, prácticamente del pentabyte va al terabyte, del terabyte así. Pero todo prácticamente, entonces podríamos hacer
por ejemplo, ¿cuántos gigabytes sería en binario? Entonces, sería P multiplicado por, imagínate cuánto, ¿no? Pero podemos hacer las representaciones de kilobyte. Por ejemplo, 1024 megabytes son 1024 kilobytes. 1024 kilobytes es un byte. 8 bits es un bit. Entonces, por ahí, ¿sí? Generalmente son medidas, pero nos interesa un poquito más los datos más utilizados, como los datos numéricos. O sea, en una tabla, nosotros a veces queremos registrar número de teléfono, queremos registrar en este caso, no sé, un ID, queremos registrar un salario, queremos registrar, por ejemplo, el peso del usuario, ¿no? Entonces, generalmente todo esto va a recalcar, y para eso son los tipos de datos numéricos. Tenemos como valor entero, integer, tenemos tiny int, que es un poquito menos pesante para números más pequeños, y el bit, que son prácticamente mucho más pequeños para máximo de 1 hasta 9, ¿no? De un dígito literalmente, un número de un dígito, 3, un número de un dígito, 8, pero es 1. Si quieres algo más, por ejemplo, un dígito de más números, un 20, ya sería como tiny int. Pero si queremos un número de teléfono que tiene como 9 dígitos o más, o un número, por ejemplo, un salario, por ejemplo, 2 millones de dólares, ya vendría a ser un INT, ¿sí? Y así se va midiendo las medidas. Los decimales, generalmente existen dos formatos como money y también decimal, que vamos a ver. Para almacenar texto, como por ejemplo, en este caso, cualquier texto que está representado por comillas, que abre y cierra, generalmente vamos a utilizar char y varchar. Y a esto tenemos que darle una dimensión de cuántos caracteres permitidos. Por ejemplo, en char, generalmente podemos darle un 9 y varchar podemos darle hasta 50 o hasta 100 caracteres para que llene el usuario. Imagínate, por ejemplo, observaciones, una tabla con observaciones y vamos a darle más caracteres para que escriban los usuarios, ¿no? Pero de ahí vamos a derivar también. Para fecha y hora utilizamos data time, o también puede ser data o puede ser también time. El time, solamente el time es el tiempo, o sea, la hora. El data solamente es el día, mes y año, y el data time es el día, mes y año, y también la hora con minutos, segundos y milésimas de segundos, ¿sí? Luego tenemos descripción de datos, aquí está, ¿no? Por ejemplo, de bit, verdadero o falso. Aquí está un poquito más representativo. Por ejemplo, desde 0 a 200, hasta números de 255, puedes utilizar en este caso el tiny int, ¿ya? En este caso, el integer son 4 bits. Puedes utilizar números desde menos 2 millones, ¿sí? Menos 2 mil millones, 147.483.648 hasta 2.147.483.647. Entonces, hasta ahí. Entonces, te dejo para que más o menos veas. Aquí te dejo un poquito más a contexto y a más detalle. Por ejemplo, el char, que es para texto, desde un carácter, o sea, una A, desde la A, la B, la C, solo una, hasta 8.000 palabras. El varchar también, ¿sí? Pero generalmente se requiere un poquito más varchar para darle más contexto. Y esto vamos a dar un poquito más, ¿no? A fondo. La fecha y hora, data time, son 8 bytes. Todo, llenar de estos campos nos va a consumir almacenamiento, lo que les dije, ¿no? Almacenamiento. Y aquí está el data, prácticamente día, mes y año, o año, mes y día, el tiempo, horas, minutos, segundos y milésimas de segundos. Small data day es prácticamente para que sea menos. Nos sale una representación como va a salir en estructurado. Entonces, ver un poquito de esto, más adelante vamos a ver la propiedad identity y también lo que son los MDF y los LDF, ¿sí? Pero te dejo para que vayas leyendo más o menos ahí, ¿sí? Regresemos, ya que hemos visto un poquito rápido lo que son, vamos a crear primeramente una base de datos o una creación de tablas vamos a poner un comentario, desde diseñador de SQL Server, ¿sí? O el diseñador, ¿sí? Listo, nos vamos aquí a este apartado, tenemos nuestra base de datos escuela, tenemos aquí el apartado de tablas. Si yo doy a diagramas, no aparece nada, me aparece así, le digo que no, nada más. Luego, refrescamos para que no pase nada, sin caso, ahí está, ¿listo? Ahora tenemos aquí a tablas. Si yo le doy clic ahí, me van a aparecer algunas subcarpetas, ¿sí? Esto es para su funcionamiento, no elimines, a pesar que no puedes eliminar, pero no hagas nada, simplemente déjalo ahí, ¿sí? Son para su uso correctivo. Pero aquí a tablas, al nombre de la carpetita donde está, voy a darle un clic derecho y aquí puedo decirle New y Table. Lo que va a hacer es abrirme esta pestañita del diseñador, ¿sí? Aquí estamos. Me aparece Column Name, Data Type y Allow Nulls. Los nulls son campos vacíos o campos nulos, ¿sí? Empecemos primero Column Name. Recuerda que el Column Name es para crear columnas o campos,
¿sí? Vamos a crear columnas. Por ejemplo, voy a crear una columna nombre, ¿sí? ¿Qué tipo de dato va a ser? Tú sabes que un nombre, para digitar un nombre, vamos a escribir texto. Entonces, como hemos dicho un poquito, podemos usar char o podemos usar varchar, ¿sí? Generalmente podemos usar varchar y nos recomiendo un 50. Vamos a darle un varchar 50. Podemos activar o desactivar esto, ¿sí? Ya tenemos prácticamente una columna, que es en este caso nombre, con su tipo de dato varchar, ¿sí? Literalmente, imagínate esta tabla que solamente hemos creado aquí lo que es la columna nombre, ahí va a estar nombre, ¿sí? Y aquí en esta línea van a registrarse, prácticamente solamente en esta línea va a registrarse texto con máximo 50 caracteres. E incluso si no hay nada, está habilitado a que no hay nada. Entonces es permitido, ¿sí? Luego podemos crear ahora apellido, pero generalmente se divide como apellido paterno, ¿sí? Que también le vamos a dar un varchar, ¿sí? Y también con las flechitas del mouse, o sea, con las direccionales, también puedo hacer ese proceso. Mira, si te fijas, puedo hacer eso. ¿Sí? O bien también, en este caso, si presiono Enter, me voy abajo. Si presiono Tab, me voy a la derecha. ¿Sí? Entonces aquí le digo también apellido materno. Si quiero que esté sin datos, le puedo dejar así también vacío. Pero generalmente hay que darle datos. Vamos a decirle también varchar de 50. ¿Sí? Y bajo acá abajo. Ahora, hasta ahí tengo. Vamos a ponerle teléfono. Teléfono. En teléfono, aquí podríamos poner INT, o bien podría ir, en este caso, TINI INT, ¿no? Si es por ejemplo, algo de 3 dígitos, o también, depende de lo que hemos visto, desde el menos tantos dígitos a más tantos dígitos está permitido utilizar este tipo de dato. Generalmente vamos a dejarle en INT, ¿sí? Nada más. Listo, pero ingeniero, hasta aquí, ¿ya? Entonces ya tenemos, si yo, por ejemplo, le doy clic aquí, o sea, acá arribita donde está amarillito, le doy un clic derecho, digo Save Table, guardar tabla. Me va a aparecer un nombre. ¿Qué nombre quieres guardar a esa tablita? En este caso, yo le voy a poner un nombre, por ejemplo, podría ser como es escuela, ¿sí? Como estoy en mi base de datos escuela, podría ser, en este caso, mi tabla alumnos, ¿sí? Le digo OK y ahí está. Ahora, generalmente no aparece nada. Si se fijan aquí, estoy en 0. Le doy clic aquí, refrescar, y fíjate cómo me aparece aquí ahora un DBO alumnos. Vamos a ver más adelante qué es un DBO. Le hago clic ahí y aquí me sale columnas. Le hago clic a columnas y tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno y teléfono. Ya está llenado mi tabla, ¿sí? Entonces ya tenemos la tablita prácticamente vista ahí, ¿no? Pero generalmente nosotros vamos a querer que esta tabla, al llenar registros, se esté almacenando prácticamente de uno en uno, ¿sí? Pero generalmente ya hemos creado la tablita de esta forma, una tabla alumnos. Voy a crear una tabla profesores, pero ya no voy a hacer desde el diseñador, o sea, clic derecho, New Table y nuevamente crear otra tablita, ¿sí? Ya no voy a hacer, perdón, estaba creando una nueva base de datos, era una donde darle, en este caso, a tablas, New y Table, ¿sí? Ya no voy a hacer esto para crear una tabla profesores. Voy a hacerlo ahora desde el Transact SQL, o sea, desde en este caso, las consultas, ¿sí? Tablas desde Transact SQL, ¿sí? SQL Server, ¿ya? Generalmente, MySQL, SQL Server, Postgres, similarmente manejan el lenguaje. Este es el lenguaje SQL, ¿sí? Ese es el lenguaje SQL. La forma de crear del diseñador, eso sí es diferente para cada, en este caso, gestión de base de datos de empresa, ¿no? Como SQL Server, MySQL, es diferente. Pero ahora vamos a crear desde prácticamente el diseñador, ¿sí? Vamos a empezar a crear una tablita de diseñador. Simplemente vamos a utilizar aquí Create. Aquí ya no vamos a decir Database, que era crear una base de datos, ¿sí? Eso era para crear una base de datos, pero también el Create podemos prácticamente crear nuestra tablita, ¿sí? Podemos empezar a crear nuestra tablita, ¿sí? Y simplemente nosotros vamos a crear ahora nuestra tablita, que es profesores, pero la vamos a hacer desde aquí, que es el Transact SQL. Para crear una tablita es algo muy sencillito. Por ejemplo, aquí voy a decirle ya no database, sino simplemente table o tablet, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a crear, en este caso, profesores, ¿ya? Muy bien. Y de ahí, ingeniero, tengo que abrir y cerrar paréntesis, ¿ya? Pero generalmente aquí puedo poner todo, pero como buena práctica y punto y coma al final, como buena práctica tengo que darle este tipo de nomenclatura. Y aquí tengo que hacer una tabulación para manejar, en este caso, lo que voy a llenar,
¿sí? Aquí voy a llenar registros. Como por ejemplo, nombre, yo podría poner un nombre, una tablita o un campo, una columna que sea nombre, y aquí simplemente decirle, por ejemplo, nombre, vamos a ponerle varchar, ¿sí? Varchar y le vamos a decir 50, ¿sí? De esta forma. Podemos poner, por ejemplo, un not null, o podemos ponerle para que no se habilite el nulo, o decirle simplemente null, o también dejarle en blanco, automáticamente lo va a rellenar, pero vamos a decirle not null. Si quiero llenar ahora, por ejemplo, otra columna, apellido paterno del docente, también de tipo varchar, y vamos a decirle 50, ¿sí? Y vamos a decirle, por ejemplo, que es un campo, not null, o sea, obligatoriamente tiene que llenarse ahí, ¿sí? Coma. Ahora, apellido materno, también va a ser varchar, y le vamos a dar también 50. También not null, coma. Aquí le vamos a decir también, por ejemplo, como está en el otro, teléfono. Aquí vamos a poner de dato INT, nada más, no ponemos ninguno. Podemos especificar los dígitos también, pero generalmente podemos dejarle también vacío, ¿sí? Y listo. De una vez que tenemos todo esto, vamos a ver por aquí, ¿dónde está? Se ha borrado, creo, allá está acá. Y una vez que ya tenemos creado, vamos a darle un check. Me dice que está bien. Vamos a darle ahora un F5, ¿sí? Vamos a darle ejecutar y nos dice que ha sido satisfactoriamente. Aquí debería aparecer ahora una tabla profesores. Refresco y vamos a ver. Me dice drop it. Vamos a ver por ahí. Create table, profesores. A ver, vamos a ver qué está pasando. Ya. ¿Qué ha pasado, ingeniero, aquí? Y estos muchos se van a preguntar. Literalmente, como yo les dije al inicio, estamos aquí cuando, y esto hay que tener mucho cuidado, cuando creamos desde una tabla, desde Transact SQL, hay que verificar que estemos trabajando en la rama donde está nuestra base de datos que queremos crear la tabla. Aquí me ha aparecido escuela. Entonces, si yo me voy a la base de datos master, o sea, me voy aquí a la base de datos del sistema, aquí está master, desgloso, tablas. Aquí va a estar mi tabla que he creado. Aquí está tabla profesores. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero no era aquí ingeniero, pero yo he creado aquí. Entonces, para eso, bueno, tengo que reiniciar para que sea por defecto la master. Tengo que cambiar. ¿Y cómo cambiamos ingeniero? Con la palabra use y seleccionamos primero escuela. Ahí nos recomienda punto y coma. Seleccionamos toda esta línea, ejecutamos. Fíjate que acá dice master, ¿verdad? Ahí dice master. Al ejecutar esto, va a cambiar a nuestra base de datos escuela. Cambio, ejecuto, ahora se ha cambiado a escuela. Cuando ya se cambió a escuela, vuelvo a ejecutar esto. Y ahora sí, debería aparecerme aquí. Vamos a refrescar, escuela, vamos a tablas, y ahora sí tenemos la tabla creada alumnos y profesores. ¿Sí? Listo. Ahora sí, creen ustedes la tablita. A ver, creen su tabla a su base de datos que ustedes han creado. Creen su tablita por el Transact SQL y también del diseñador. En la siguiente clase, nosotros vamos a empezar a insertar lo que es las primary key, las foreign key relacionadas, crear tablas compuestas y también vamos a hablar un poquito sobre la propiedad identity, que generalmente vamos a ir viendo aquí. Por ejemplo, voy a decir diseñador, ¿sí? Aquí generalmente tenemos los column properties. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la especificación identity o la propiedad identity, que esto es la magia para que generalmente, sin caso, podemos hacer alteraciones y conjugaciones. Consultas, preguntas hasta aquí, estimados. Tenemos que designarlo de ese tipo al campo. Claro que sí. ¿El primary key se crea solo o nosotros tenemos que crearlo? De forma automática, la primary key nosotros tenemos que enlazarlo, pero para eso aquí nos falta crear una nueva columna, ¿ya? Voy a hacerlo aquí, ¿ya? Mira, desde el diseñador. ¿Qué pasa, ingeniero, si digamos, usted ha dicho que esta es una tabla sin formato? Claro que sí, porque no tiene un ID. Aquí debería ir ID alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que un alumno tenga el mismo nombre, el mismo apellido y sean primos, ¿no? Literalmente hermanos con el mismo nombre o mellizos, qué sé yo, ¿no? Entonces, para que no haya esa confusión, generalmente podemos insertar o crear una nueva tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo agarrar acá abajito y eso subirlo hacia arriba. Vamos a subirlo acá, ahí, suelto. Y aquí creo un nuevo campo o una columna que diga ID alumno. Así, ¿sí? Le digo que el ID alumno va a ser tipo entero, ¿ya? Y ahí. Si te fijas, está habilitado el not null. Le doy clic derecho aquí, guardar,
y ya se guardó. Pero yo puedo activar también set primary key de esta forma, o puedo irme hacia acá, hacia acá, también decirle set primary key, o puedo desde el transact SQL aquí simplemente decirle int primary key, entre paréntesis, y decirle, por ejemplo, id alumno. Esto vamos a ver en la siguiente clase. Hay diferentes formas de poner una primary key, ¿sí? Pero generalmente de esta forma, y vamos a hacer en la siguiente clase set primary key, ¿ya? Y también vamos a hacer ya diagramas para hacer entidad relación. Listo, pero hasta aquí quiero saber, cuando le pongas primary key, el valor nulo se va a desactivar, ¿no? No puede estar vacío, sí o sí se va a deshabilitar. Ya, eso vamos a ver en la siguiente clasecita. Pero hasta aquí, ¿alguna consulta o duda ya para finalizar? Nos ha ganado la hora, ¿ya? Pero sé que es algo muy bonito y muy divertido. Es hermoso las bases de datos, ¿ya? Es hermoso aprender bases de datos. Créame que de forma divertida, generalmente, bueno, por temas de tiempo, generalmente yo les hago crear a los estudiantes una tabla muy aparte de la que yo estoy enseñando. Ustedes replican donde yo estoy enseñando y a su vez de tarea les dejo que creen una tabla ahí mismo o implementen en el mismo proyecto. ¿Sí? Pero hasta aquí ya tenemos prácticamente. ¿Cómo llenar campos? Eso vamos a ver en las siguientes clasecitas. ¿Cómo vamos a empezar a llenar también campos? ¿Sí? Vamos a empezar a llenar registros de las tablas, a empezar a ver. Pero hasta aquí solamente hemos hecho un poquito, en este caso, estamos haciendo las instrucciones DDL. ¿Sí? Que es create, que es drop, para eliminar, que todavía no hemos hecho. En la siguiente vamos a ver ya a fondo los DML, ¿sí? Que ahí sí vamos a hacer ya prácticamente insertar datos, que es el insert, ¿sí? Ya hemos hecho el select, ¿sí? Vamos a hacer también en este caso el update y también vamos a utilizar en este caso lo que es un poquito la parte de lo que es en este caso delete. Delete es para tablas. Drop es para tablas y bases de datos. Pero vamos a ver eso poquito a poquito y más adelante. También vamos a ver estructuras de control de flujo. Vamos a hablar de variables en SQL Server. No vamos a ver joins, pero sin embargo, capaz en otro mundo, en otra oportunidad lo hablemos, porque, ¿no? Poquito por la hora, pero sin embargo, ya estamos aprendiendo un poquito a gestionar mejor las bases de datos. Ahora, ¿cómo termino esto, ingeniero? Simplemente le digo, ¿no? Control S a todo, ¿ya? Control S a todo. Listo, cierro aquí y cierro aquí. Si yo le doy aquí Close Solution, me va a aparecer esto, le digo que sí. Ya está, se borró toda la solution. Si yo regreso a mi carpetita, ingreso a donde estamos, vamos a ver SQL Data, curso SQL Server, y aquí están todos los registros que hemos hecho. Mira, hasta el 04, creación de tablas, comentarios, crear bases de datos y Hola Mundo están hasta ahí. Y así vamos a empezar a llenar todito. Y cada uno, por ejemplo, ingreso a creación de tablas, voy a abrir con bloc de notas, y ahí puedo ver prácticamente lo que hemos hecho y cómo hemos creado la tabla, ¿no? También nos ayuda un poquito a ver eso. ¿Sí? Consultas, estimados. Ninguna, ¿no? ¿Listo? Nos vamos. A ver, hasta aquí. Son felices, son tristes, no les compila, no se abre. A ver, vamos a ver. La primary key se crea solo, dice. No, nosotros tenemos que crearla, pues, ¿no? Pero a nuestro campo que es, generalmente va a ser un ID. Generalmente tiene que ser un ID único, un valor único. Tenemos que designarlo de ese tipo del campo. Dice, todo bien, profe. Pero tuve un percance con lo del security, dice el login, me sale error, dice. Ya, ahí te vamos a ver. Gracias, dice, ya se pudo. Va a mandar el video grabado al chat. Listo. Ya, entonces vamos aquí a security. Vamos a SA, plugins. Aquí simplemente cambiar a escuela. Cuando guardes los cambios, reinicias todo, va a estar directamente a escuela. Mira, fíjate, voy a desconectarme de la base de datos, ya está. Me conecto de nuevo. Ya, por ejemplo, creo una query, ¿sí? Vamos a ver, ingresamos a bases de datos. Listo. Aquí, por ejemplo, creo una query. Vamos a crear una nueva query, ¿ya? Va a estar todavía en master, ¿sí? Pero también podemos seleccionar a escuela, ¿no? Pero generalmente le hemos hecho esto a nuestro Solution Explorer. Aquí no aparece nada. Cuando abra de esta forma, no aparece nada. Pero si yo quiero revisar lo que he guardado, le digo Open Project Solution, selecciono SQL Data, y aquí va a estar todo lo que hemos hecho. Y vamos a continuar. Si yo abro el 03, me va a pedir registro, SQL Pass. Ahí está, y ahí está lo que hemos hecho. ¿Ve? Listo, estimados. Nos vemos en la siguiente clasecita. Que pasen una buena noche. Ha sido un gusto, un placer. Espero que se hayan divertido. Creen sus tablas.
malogren sus tablas, ¿ya? Así se aprende, pero sin embargo tienen que hacer, ¿ya? Esa es la mejor forma y más rápido que van a aprender, que estar simplemente un poquito viendo teoría, ¿sí? El art del table es similar al update. Generalmente es para hacer duplicados. El art del table es generalmente para alterar ciertas tablas. Literalmente es similar, pero no son iguales. Por ley no son iguales. ¿Qué son los puertos y qué utilidades tiene? Generalmente las computadoras manejan puertos, ¿sí? Incluso sistemas manejan puertos. Conexiones IP, direcciones host manejan puertos, ¿sí? Y generalmente nosotros podemos usar esos puertos como enlace para, en este caso, algún servidor o a un host, ¿ya? Entonces, nosotros generalmente el puerto localhost es en el 1433. Cuando ustedes instalan sham, que es para manejar un poquito también bases de datos o hacer CRUDs, para ver un poquito de CRUDs y ello, generalmente también sham maneja ese puerto de localhost, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿ya? Generalmente el localhost pues es el 127.0.0.0.1. Este es el localhost. Puedes poner como IP o puedes directamente escribir localhost. Esa es la IP. ¿Sí? ¿Queda claro? Listo. Nos vemos, estimados, nos hemos extendido. Vamos a cerrar la base de datos. Cerramos todo, desconectamos. Listo, todo chévere. Vamos a la terminal. Decimos docker container stop 01B o SQL Server, si no te acuerdas el hash. Y se detuvo. Perfecto. Aquí ya debería estar en 0. Perfecto. Y una vez ahí, cerrar o simplemente me voy aquí abajo porque todavía va a estar guardado ahí. Aquí le digo Git Docker. Y ya estamos limpios. Es más, ni siquiera ya se ejecutan, ¿no? Cuando instalamos de manera local, les dije que a pesar que cierren el SSMS, igual va a estar ejecutando SQL Server en su sistema. Igualito va a estar ejecutando, aunque no abran el SSMS. El Management Studio, aunque no abran el Management Studio, va a estar ahí ejecutando SQL Server y te consume recursos. En cambio, con Docker no sucede eso. Trabajas de manera limpia. Listo. Consultas, preguntas, estimados, para retirarnos. Ya en la siguiente vamos a continuar con lo que es update, delete y un poco más del insert, que es para, en este caso, insertar datos. Vamos a hacer desde el diseñador y desde el Transact SQL. Que de las dos formas podemos hacer, como hemos visto. Capaz una es más rápida que la otra, ¿vale? Listo. Vamos a ver ahí está su drive, ¿ya? Aquí voy a subir esas consultas, ¿ya? Vamos a poner aquí SQL data, ¿ya? Para ustedes, ¿ya? Para que se vayan felices también, pues, ¿no? Ingeniero, compártanos sus carpetas, a veces dicen, ¿no? Lo va a revisar después, pero no sea malo. SQL data. Y vamos a pasarle aquí esto. Listo, ahí está. Ya les he pasado. Si ingresan aquí, ahí están las consultitas. Ahí está, ¿ves? Hola mundo 02, 03 y 04. .sql. Listo. ¿Preguntas? Ya está guardado también para ustedes. Listo, ¿ya? Si quieren ver más SQL, yo les recomiendo, mira, somos 21 personitas, ¿ya? Entonces, hagamos que crezca más este mundo de la programación, ¿sí? Si no, se va a cerrar el curso, pues, ¿no? También yo les recomiendo que apoyen, compartan a sus compañeros, sus colegas, sus amigos. SQL Server es fácil, no es como un lenguaje de programación netamente, un poco más compleja, viendo programación de objetos, ¿no? Viendo clases, constructores, más difícil, un poco más compleja, ¿no? Más extensa. En cambio, SQL Server cualquier persona puede aprender, ¿sí? Más allá un poquito a fondo ya es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, para análisis de datos, pero va por ahí. Listo. Un abrazo y un gusto. Programación orientada a componentes, dice. Listo, nos vemos. Le hago el pase a la señorita asistente académica y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches con todos, un gusto, un placer. La oración. Espero, bueno, la oracióncita vamos a hacer en la final de clases, en el final del cursito, ya, sino que tengo otra clasecita a las 8 de JavaScript. Nos vemos, pasen una bonita noche y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la sesión que impartió de hoy. Asimismo, desearle un bonito fin de semana y muchas bendiciones para usted.